Capítulo 11. Legado. Los días y las semanas pasaron con una velocidad increíble desde que regresaron de Sune. Las conversaciones de paz con las otras naciones iban mejor de lo que nadie hubiera esperado. Las luchas y batallas se asentaron en las fronteras, y los incidentes entre las naciones se habían limitado a la política y las batallas de palabras dentro de las oficinas y salas de reuniones. Toroku dejó escapar un suspiro de cansancio cuando pensó en por qué estaba sentado aquí durante horas. A pesar de que los conflictos nacionales se calmaron en el exterior, su lucha interna solo se hizo cada vez más fuerte. Se estaba ahogando de nuevo en su sueño, sin embargo, la puerta aún resistía, a pesar del creciente número de grietas y prominencia en su superficie oxidada. Ese sueño lo evitó por un tiempo después de que regresaron de Sune, pero en la última semana volvió a aparecer con una fuerza nunca antes. Toroku miró la aldea dormida bajo sus pies desde la parte superior de la cabeza recién tallada de Minato en el monumento al Houkiyu. Habían pasado casi 3 meses desde que se había metido en la vida cotidiana de Konoha, un poco más de 2 meses desde que se convirtió en un shinobi de la aldea. Habían tomado varias misiones, en su mayoría similares a la primera, transfiriendo informes y suministros a las fronteras y a otros puestos de guardia en todo el País del Fuego. Pero algunas misiones que no estaban relacionadas con la guerra estaban comenzando a aparecer, y a veces ayudaba en el seguimiento con otros equipos, sin embargo, eran raras ocasiones. Una sonrisa de satisfacción recorrió su rostro cuando los primeros rayos del sol llegaron a la parte superior de su cabeza, y lentamente, casi invisiblemente, se movieron hacia abajo sobre su cuerpo sentado, calentando su cuerpo. El pueblo comenzó a despertarse suavemente, ya podía oler el dulce aroma de los productos frescos de panadería. Un escuadrón Anbu saltó de azotea en azotea, en dirección a las puertas de la aldea, probablemente ya saliendo para una misión. Se van bastante temprano, Kat-chan. Una silueta de una kunoichi salió de las sombras de una de las púas del Yondaime y se sentó junto al joven Chuunin sonriente. Ya conocía a la mayoría de los Anbu que todavía estaban asignados para vigilarlo y renunció a las continuas bromas sobre ellos. Bueno, en su mayoría. El diablo nunca duerme y no había forma de que perdiera una oportunidad perfecta simplemente gritando por su genialidad. Todavía no estaba completamente acostumbrado a la sensación de ser seguido continuamente, pero llegó a un acuerdo con eso, y también con los chequeos semanales con Inohachi. También comenzaron a reunirse los fines de semana, formando algo que aún no podría llamarse amistad. Sabía que era por la seguridad de todos, y no podía negar que a veces estaba agradecido con Sarutobi, independientemente de su molestia, por no haber defraudado la vigilancia a pesar de la solicitud de Minato. Al final, Minato no fue en contra de la última voluntad de su sensei como el tercer Houkiyu, sin embargo, podría hacerlo. Después de todo, él era el nuevo Houkiyu. Pero Toroku sabía que su hermano respetaba al anciano lo suficiente como para no hacer eso y ya no se quejaba. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí, Toroku-kun? El adolescente solo se encogió de hombros, sin mirar a su compañero enmascarado. No sé. Me gusta esperar hasta que las calles comiencen a llenarse. Dejó escapar un gemido de satisfacción mientras estiraba los brazos detrás de la espalda y se apoyaba en ellos. Te vi ayer en las joyas. La Anbu inclinó su cabeza hacia un lado y entrecerró sus ojos morados debajo de la máscara. Relájate. Solo vi tu espalda. Pero reconocí tu olor. No deberías usar esa bata, tienes un buen trasero. Un resoplido furioso dejó a la chica cuando inmediatamente se levantó y regresó a las sombras, maldiciendo y murmurando debajo de su máscara. Eso fue un cumplido, ¿sabes? Miró por encima del hombro donde estaba la kunoichi en las sombras, luego se encogió de hombros cuando no recibió respuesta. Chicas. Nada lo suficientemente bueno para ellos. Dejó escapar un suspiro y siguió observando la aldea que se levantaba bajo sus pies. El equipo se alineó frente a un escritorio largo, esperando su próxima misión. Minato dejó escapar un bostezo cansado y se rascó los ojos ardientes para aliviar la desagradable sensación, luego miró hacia otro escritorio en la esquina de la habitación, donde un clon rubio también obviamente cansado y de aspecto cansado frunció el ceño, apoyándose en sus manos sobre una gran pila de papel.
El clon parpadeó e hizo una mueca sobre una petición y levantó un sello para hacer una marca roja de desaprobación, murmurando algo enojado sobre deseos innecesarios de mal gusto. Minato asintió con la cabeza hacia el clon, quien agitó su mano con irritación como respuesta y sacó otro documento de la pila para esta vez resoplar en su desaprobación. Minato envió una mirada de agradecimiento a su hermano, quien sugirió la idea ayer por la noche de usar un clon para ponerse al día, cuando Minato casi se derrumba en el futón cuando finalmente llegó a casa. Las conversaciones de paz van de la mano con una enorme cantidad de burocracia, y de alguna manera Hiruzen se había olvidado de mencionarlo cuando ofreció su asiento. Con mucho gusto retrasaría su nominación medio año si lo hubiera sabido de antemano. Jiraiya se aclaró la garganta y esto sacó a Minato de sus pensamientos preguntados. También se aclaró la garganta y se inclinó hacia una gran pila de pergaminos de misión, entregando el correcto a su sensei. Esta vez irás a las fronteras de Kuse para relevar a una fuerza sedentaria en uno de nuestros puestos. Pasará una semana hasta el próximo relevo, así que prepara el equipo para ese periodo. Jiraiya levantó una ceja, pero al final solo asintió y salieron de la habitación después de una breve reverencia y una mano agitada de Toroku. Sus dos compañeros de equipo estaban tensos cuando comenzaron a acercarse a su destino donde habían perdido a su compañero de equipo y amigo. Toroku guardó un silencio inusual cuando sintió su estado de ánimo y se acercó al sabio para charlar con él durante su viaje. Se hicieron amigos en el último mes y poco a poco estaba demostrando que realmente le gustaba Jiraiya. Bueno, excepto cuando era molesto y presumía con chicas. Pero a pesar de eso, comenzó a desarrollar respeto por el sapo Sennin y estaba agradecido por la forma en que el hombre actuaba a su alrededor desde la primera vez que se conocieron, no con sospecha inmediata en sus ojos como los demás, era más natural, especialmente desde Sune. Tal vez de alguna manera confiaba en Jiraiya más que en nadie en la aldea, incluido su hermano a pesar de su creciente conocimiento desde la nominación oficial de Minato. Desde la ceremonia pública, la gente comenzó a reconocerlo, saludarlo y realmente disfrutó de la vista de los aldeanos Isshinoubi sonrientes y llamando. No anunciaron su relación, sin embargo, todos los que no eran ciegos o medio idiotas podían darse cuenta de que eran parientes por su apariencia, cómo interactuaban entre sí y la cantidad de tiempo que pasaban juntos. Los chismes comenzaron a surgir en las calles de Konoha y en las filas de los Shinobi sobre su relación y su repentina aparición, y esa conversación aumentaba con cada rara vez que se unía a otro grupo con Jiraiya o alguien lo veía entrenando o perdonando. Especialmente con Minato. Una sonrisa orgullosa recorrió su rostro mientras recordaba su último combate, a pesar de que terminó con un campo de entrenamiento casi perfectamente despejado y, desafortunadamente, muchos más moretones en él de los que él llamaría aceptables. Podía seguir el ritmo de Minato, hasta que usaba su molesto Jiraiya. Toroku ya había pasado largas noches sin dormir tratando de descubrir cómo podría contrarrestar su irritante sello, falló. Pero estaba seguro de que la solución está cerca. Bueno, casi seguro. Toroku recordó la ceremonia pública cuando Sarutobi le entregó su sombrero y Minato se lo puso primero en la cabeza. Los ojos de Minato casi brillaban por las emociones, la alegría, el orgullo y la abrumadora determinación que brillaba en sus encuestas azules. También sintió el mismo orgullo cuando estaba parado en silencio en el fondo junto con Jiraiya, Kusina, Rin y Kakashi, pero también fue consciente de la inquietante cantidad de envidia que lo atravesó por un segundo. Una mueca inconsciente apareció en su rostro, pero fue reemplazada por una sonrisa cuando recordó el sapo pequeño, verde y obviamente viejo que apareció después de la ceremonia. Recordó su ataque de risa cuando el viejo sapo llamó al hombre de cabello blanco a su lado en sus 40 años Jiraiya-chan y lo sermoneó como a un abuelo. Después de felicitar a Minato, le entregó un pequeño paquete, que contenía una bata blanca larga de manga corta con patrones de llamas en los bordes con kanji rojo brillante corriendo por el centro de su espalda, gritando y anunciando quién es el hombre a kilómetros de distancia con las palabras, John Daime Houkiyo. Toroku recordó las interminables burlas que Minato recibió de él y Kusina cuando comenzó a usar ese abrigo. Casi se rió entre dientes, pero se contuvo cuando en la distancia del interminable campo de hierba, finalmente vio el poste. Llegaron a la frontera bastante rápido como la última vez, ni siquiera tomó un día, sin embargo,
Toroku podía sentir la tensión en sus músculos esta vez. Disminuyeron la velocidad antes de que los guardias sospecharan y ahora caminaban lentamente hacia el búnker. Un shinobi saltó desde el techo plano, mirándolos con sospecha, luego sus ojos se preguntaron hacia Toroku y Jiraiya y dejó escapar un suspiro cansado y aliviado. Me alegro de que hayas llegado, Jiraiya-sama. El shinobi se inclinó y sonrió al hombre de cabello blanco. Eres descuidado. ¿Qué pasaría si fuéramos fuerzas Aida Belua bajo un enge? El ninja sacudió lentamente la cabeza y se rió entre dientes. Las posibilidades son mínimas y dudo que alguno de ellos se atreva a transformarse en ti. Especialmente no a Toroku-san. El adolescente levantó una ceja y lo miró cuidadosamente de pies a cabeza, pero no pudo identificar al hombre, nunca lo había visto antes. Al final, simplemente se encogió de hombros y contó eso con la fama de Minato. El hombre hizo un gesto con la mano para seguirlo y entraron en la escasa instalación. Toroku inconscientemente expandió sus sentidos para mapear su entorno. Sintió 3 shinobi más alrededor del poste, uno en la azotea, uno afuera y uno más adentro. Jiraiya se volvió hacia el shinobi. Algo de lo que debamos estar conscientes. El shinobi negó con la cabeza en respuesta. No pasó nada durante la última semana. Todo parece pacífico. Solo algunas tropas de Aida Belua que patrullaban pasaron el puesto desde la distancia, pero no mostraron ninguna beligerancia. Jiraiya asintió y le entregó un pergamino al shinobi, quien aceptó y lo guardó en su bolsillo. Te acompañaré. Cuando te establezcas, nos iremos. No puedo esperar para finalmente dormir en mi propia cama. Jiraiya se rió entre dientes y colocó una mano sobre el hombro del ninja. El hombre les mostró los alrededores de manera rápida pero eficiente y terminaron en el techo donde el resto de su equipo ya los esperaba, empacados y listos para partir. Los shinobi señalaron hacia varias partes del paisaje donde encontrarían los sellos sensores, también le pidió a Jiraiya que colocara más en otros lugares del terreno. Después de un informe de media hora, finalmente asintió para sí mismo con satisfacción y se fueron para regresar a Konoha. Jiraiya se dio la vuelta para mirar al equipo, señalando hacia Kakashi y Toroku. Tomarás la primera ronda para el puesto de vigilancia. A partir de ahora, trabajaremos con rondas de 12 horas. Estén alerta, es posible que nos estemos acercando a la paz, pero nunca se sabe. Los chicos asintieron, y Jiraiya señaló hacia Toroku. Envía algunos clones y revisa esos sellos. Tal vez podrías mejorarlos un poco. Después de todo, son sellos de barrera. Toroku asintió y sonrió cuando 50 clones aparecieron a su lado y se disolvieron en todas las distancias de la brújula. El Sennin solo puso los ojos en blanco, murmuró sobre adolescentes elegantes mientras él y Rin regresaban al establecimiento para descansar antes de tomar el relevo de los chicos. Toroku se había acostado en medio del techo y cruzó los brazos detrás del cuello y comenzó a mirar el cielo nocturno. Un resoplido enojado resonó en el techo y Kakashi se movió a su lado con los ojos peligrosamente entrecerrados. ¿Qué crees que estás haciendo? Toroku no se movió, solo sus ojos se volvieron hacia el Jounin. Protegiendo el puesto. Kakashi pateó su pierna, obligando a Toroku a sentarse y mirarlo a los ojos enojados. Esto no es un juego, ya sabes. El rubio dejó escapar un suspiro. Envié 50 clones, y ya comenzaron a aplicar más sellos de seguridad en el límite. Tengo mejores sentidos que tú, Jiraiya, así que relájate. No va a pasar nada. El Jounin no respondió, solo se movió hacia el borde del techo y movió sus ojos hacia el cinturón del bosque. Toroku dejó escapar un suspiro y se movió junto al Jounin. Mira, sé por qué eres así. Pero cálmate. Estamos bien preparados. Kakashi solo parpadeó y no desvió la mirada, pero después de un largo minuto asintió vacilante. Estoy un poco tenso. Me di cuenta de eso. Odio estar cerca de las fronteras de Aida Belua. Lo sé. Y Aniki también lo sabe. Creo que es por eso que nos envió aquí. Kakashi no respondió, solo apretó los puños. También me di cuenta de eso, pero esta es una medicina agria que me dio Minato y Rin. No creas que es más fácil para él,
enviar a sus camaradas y amigos a misiones donde podrían ser asesinados. Kakashi negó lentamente con la cabeza. No lo creo. Y también lo sabemos. Somos Shinobi. Toroku puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro antes de moverse al otro lado del techo y sentarse, esta vez para hacer correctamente su papel de guardia a pesar de sus 50 clones corriendo alrededor del poste. Los días se movían a la velocidad de un caracol, no había pasado nada en los últimos 3 días. El evento más interesante fue cuando una de las invocaciones de Kakashi ahuyentó a un zorro del puesto. Toroku se sentó en el borde del techo plano, con las piernas lanzadas libremente sobre el borde, mientras observaba el cinturón forestal. Cerró los ojos y extendió una fina capa de chakra en el claro, observando cualquier ajuste en su flujo, pero no llegó nada. Dejó escapar un suspiro de cansancio y miró por encima del hombro hacia Kakashi, quien había enviado a uno de sus ninken recién entrenados a patrullar. A Toroku realmente le gusta el perro, a pesar de que su primer encuentro no había terminado con ternura. A veces todavía sentía los afilados colmillos del pequeño paga alrededor de su tobillo y el pequeño perro todavía no podía explicar por qué había hecho eso. Sin embargo, tal vez fue solo porque aún no podía hablar correctamente, aparte del vocabulario limitado que Kakashi ya le había enseñado al callejero, en su mayoría solo ladraba. En ese momento, dicho pequeño ninken reapareció en la hierba alta en el horizonte, dibujando una línea delgada y recta hacia la torre en la vegetación. Pakun terminó su patrulla. Kakashi asintió y se movió junto al rubio y se inclinó sobre el borde para mirar a su pequeño camarada mientras se acercaba a ellos. El perro saltó a la pared vertical y corrió fácilmente hacia ellos y se sentó, jadeando pesadamente. Miró a Kakashi con sus ojos chispeantes e inteligentes registrando su cola ligeramente. Todavía era joven, todavía estaba al comienzo de su formación, aún no había desarrollado la resistencia para una carrera larga o para participar en una pelea real. Simplemente no era de ese tipo, pero el cachorro era casi tan terco como Toroku y tenía una nariz excepcional que podía rivalizar con la suya. ¿Algo?, preguntó Kakashi con curiosidad, esperando que Pakun recuperara el aliento. Pero el pequeño perro solo negó con la cabeza. Kakashi asintió y despidió al perro, que desapareció en una bocanada de humo después de asentir con la cabeza hacia el chico rubio. Toroku estiró sus extremidades y bostezó antes de volver a su lugar anterior en el borde del techo. Hola Kakashi. ¿Qué has estado haciendo con Jiraiya últimamente? Quiero decir con esos guiones. El único ojo visible del Jounin se contrajo y Toroku pudo jurar que el borde de sus orejas se volvió rojo llameante en la noche oscura, sin embargo, su rostro no delató ninguna reacción adicional, ni respondió a la pregunta. Solo hizo un gesto con la mano hacia el rubio y le dio la espalda y tensó los hombros. El Chunin levantó una ceja y se encogió de hombros, pero la curiosidad nunca lo abandonó. Tendría que investigar eso un poco más tarde. Permanecieron en silencio durante largos minutos hasta que Toroku se frotó los ojos ardientes y dejó escapar un suspiro de cansancio, bostezando de nuevo quizás 100 veces en la última hora. Deberías hablar con Rin. El rubio miró hacia su compañero con una cara confundida. No sé de qué estás hablando. Estoy perfectamente bien. El Jounin se volvió con los ojos entrecerrados después de que un resoplido dudoso saliera de su nariz. Sí, claro. Excepto que no has dormido 6 horas en total desde que llegamos aquí. Los ojos de la rubia se contrajeron con irritación. No me espíes. No te estoy espiando. Solo duermo a tu lado. No soy ni ciego ni sordo. Estoy bien. No, no estás bien. Estás agotado y la única razón por la que no has bajado de la fatiga son las pastillas de soldado que comes cuando crees que nadie te está mirando. Si no hablas con Rin, voy a hablar con ella. Y créeme, sería mejor que fueras a ella y no al revés. Todavía te gritará el pelo de la cabeza, pero tal vez podría ayudarte y darte algo para detener esas pesadillas. Toroku se estremeció visiblemente, pero al final dejó escapar un largo y cansado suspiro y cerró los ojos. Su mente casi de inmediato comenzó a adormecerse y no pudo negarlo más. Estaba realmente agotado hasta la médula. Está bien. Hablaré con ella cuando esté despierta. Su voz era débil,
pero Kakashi asintió con satisfacción. Toroku de repente se puso rígido y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Miró a su alrededor e inmediatamente expandió su chakra desde la azotea, ganando una expresión confusa y preocupada del Jounin cuyos músculos se tensaron instantáneamente, listo para reaccionar si era necesario. ¿Qué? Kakashi susurró a Toroku, quien cerró los ojos, frunciendo el ceño, luego negó con la cabeza. Nada. No hay nada ahí fuera. Kakashi frunció el ceño, cuando 5 clones aparecieron junto al rubio y saltaron del techo y corrieron hacia la línea del bosque. Solo una precaución. El Jounin se movió junto a Toroku y reveló su ojo izquierdo debajo de su itayate. Los Toumous comenzaron a girar lentamente mientras movía su vista sobre el paisaje, buscando cualquier indicio de chakra dentro del bosque junto a los sellos. Finalmente asintió y volvió a colocar su protector de frente, pero no relajó sus músculos tensos. Los 2 adolescentes permanecieron en alerta total durante horas, pero solo un ciervo solitario apareció del bosque y se movió lentamente hacia el centro del claro y luego se fue después de media hora tan silenciosamente como llegó. Toroku dejó escapar un suspiro de cansancio. Sintió como sus párpados se volvían más pesados a medida que el agotamiento comenzaba a apoderarse de su cuerpo y su cerebro. Sacudió la cabeza para aliviar el cansancio, con poco éxito. Un sentimiento extraño nunca lo abandonó, a pesar del hecho de que había expandido sus sentidos al máximo donde no se volvería loco por los sonidos y olores normales de la naturaleza que lo rodeaba. Dejó escapar un suspiro de cansancio mientras se movía hacia el borde del techo plano. Un clon rubio apareció junto a Kakashi. Voy a salir a patrullar. Me informará si encuentro algo. El joven Jounin asintió y se acercó al borde para ver cómo su compañero rubio aterrizaba con gracia en cuclillas y corría hacia el borde del bosque después de que varias cabezas rubias aparecieran a su alrededor, disolviéndose en diferentes direcciones del bosque. Un ceño fruncido nervioso apareció en su rostro, sus músculos se tensaron inconscientemente cuando la última corona dorada desapareció de su vista. Toroku saltó de una rama, aterrizó agachado en un pequeño claro y se acercó lentamente a un antiguo roble gigante y antiguo. Corrió a través de una corta cadena de cantos de manos y colocó suavemente su palma sobre la superficie cruda del árbol. Un complejo patrón de telaraña negra como la tinta apareció en el pequeño claro, hecho por kanji, símbolos, curvas y líneas rectas. El rubio Chunin se inclinó más cerca del centro del patrón, lo obligó a brillar con una pequeña cantidad de chakra y lo examinó cuidadosamente, buscando algo sospechoso en el sello predominante que controlaba todos los demás a lo largo de la frontera en este distrito. Toroku dejó escapar un suspiro de cansancio y se frotó los ojos ardientes. Realmente necesito una siesta larga. Un clon apareció en la existencia. Dile a Kakashi que voy a revisar los 2 últimos sellos de control. Volveré en media hora como máximo. El clon asintió y desapareció con una fuerte bocanada, rompiendo el completo silencio en la noche negra como la tinta. El recuerdo de su comando anterior apareció de inmediato en su cabeza. En ese mismo momento se sintió mareado y tuvo que apoyarse en el gran árbol para apoyarse, luego sacudió la cabeza para aliviar la sensación. Estoy más agotado de lo que pensaba. Algo comenzó a molestar en el fondo de su mente, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando escuchó un golpe sordo e inmediatamente sintió un pequeño pinchazo en el cuello. Su cabeza comenzó a girar con una fuerza que nunca antes había sentido. Sus rodillas se rinden y cayó al suelo sin fuerzas, su cerebro aún funcionaba pero no podía enfocar sus pensamientos, ni su chakra para advertir a los demás. Vio vagamente un movimiento por el rabillo del ojo y se dio cuenta de que sus clones habían desaparecido, pero su cerebro mareado y girando continuamente no podía procesar los recuerdos. Luchó, obligando a su cerebro y músculos a trabajar, obligando a sus ojos a enfocarse. Un pie con sandalias ninja cubrió su visión y sus párpados comenzaron a abandonar la lucha con la gravedad. Un impulso distante llegó a su mente en carne viva, gritando desesperadamente para mover su cuerpo, pero ni siquiera podía mover un dedo. Se dejó llevar por la negrura de la inconsciencia, mientras los gritos en su mente se apagaban lentamente. Kakashi miró hacia el clon, que se sentó estoicamente en el borde del techo, con las piernas colgando en el aire.
El clon de repente se puso rígido y se volvió hacia el joven Yaunin. Mensaje del jefe, está revisando los 2 últimos sellos de control y volverá en media hora. El Yaunin asintió y volvió la cabeza hacia el bosque de nuevo. Vio un repentino y débil resplandor por el rabillo del ojo. Sus músculos se movieron inconscientemente, moviendo la cabeza en la dirección de la luz, cuando sintió una leve sensación de escozor en el cuello. Lo último que pudo notar con su mente entumecida fue una bocanada ahogada cuando el clon desapareció antes de perder el conocimiento ni siquiera un segundo después de la picadura en su cuello. Ni siquiera podía sentir el dolor de su cabeza conectándose con la azotea con un ruido sordo. Se estaban moviendo. Lo sintió vagamente, pero no podía abrir los ojos. Se sentía mareado, todavía incapaz de enfocar sus pensamientos. Los últimos trozos de su mente racional luchaban desesperadamente por alcanzar su chakra, pero su cerebro que giraba agresivamente hizo todos los intentos en vano. Un gemido salió de su boca mientras su cuerpo se sacudía cuando el que lo llevaba aterrizó con fuerza en una rama, obligando a sus pulmones a descargar el aire de su cuerpo inerte. En el fondo de su mente se dio cuenta de que se habían detenido, al menos ya no podía sentir el viento en sus mechones rubios o en su piel. Sintió vagamente cómo sus párpados comenzaban a temblar por la tensión de tratar de abrirlos. Está recuperando la conciencia nuevamente. Dale otra dosis. Lo dejaron caer bruscamente al suelo. Ya consiguió un segundo. Un tercero podría matarlo. Un resoplido de satisfacción llegó a sus oídos, pero pudo procesar la oración anterior durante varios largos segundos. Eso sería un alivio. Intentó forzar a sus músculos que gritaban desesperadamente a moverse, y finalmente pudo abrir los párpados hasta la mitad. Lo único que su cerebro giratorio reconoció después de largos segundos de retraso fueron 2 patrones hexágonales en una placa de metal que ocuparon su visión mientras el ninja se inclinaba más cerca de él. Una leve sensación de dolor punzante llegó a su mente nublada y su visión comenzó a oscurecerse nuevamente. Apenas reconoció una aguja en la mano del shinobi que se enderezaba, antes de volver a caer en la inconsciencia. Kakashi sintió una mano sobre sus hombros y una sensación cálida lo recorrió por el chakra curativo, luego alguien lo sacudió violentamente. Dejó escapar un gemido y obligó a su mente y cuerpo a trabajar. Después de un largo minuto, finalmente logró abrir los párpados hasta la mitad. Su ojo mareado se encontró con 2 pares de ojos preocupados sobre él. Finalmente. Sacudió la cabeza y obligó a sus doloridos músculos a sentarse con la ayuda de Jiraiya. ¿Qué pasó? El Yaunin parpadeó y sacudió la cabeza hacia un lado, enviando otra sensación borrosa a través de su cerebro abusado. ¿Dónde está Toroku? Rin y Jiraiya compartieron una mirada preocupada, y el hombre de cabello blanco finalmente negó con la cabeza. Fuiste emboscado. Todavía no sé exactamente cómo, pero se lo llevaron. Deben estar aproximadamente media hora por delante. Tenemos suerte de haber venido a ver cómo estás. Kakashi quería ponerse de pie de un salto, pero vaciló y habría aterrizado si Jiraiya no lo hubiera agarrado del brazo. Volvió a negar con la cabeza, y esta vez pudo mantenerse erguido, apoyándose en el Sannin. Sintió como su interior se retorcía con la necesidad de deshacerse de su última comida, pero afortunadamente se calmó después de 2 respiraciones profundas. Tenemos que rastrearlos, dijo Kakashi con un tono quebrado mientras Jiraiya examinaba al adolescente y asintió cuando finalmente se enderezó, soltando sus manos cuando su visión nublada comenzó a aclararse. De hecho. Pero no podemos dejar el puesto sin guardia. Tendremos que dividirnos y nuestras fuerzas disminuirán drásticamente. Aquellos que tomaron Toroku no eran shinobis con cuernos verdes. Se las arreglaron para acercarse sigilosamente a él. Kakashi asintió. Estaba exhausto. De lo contrario, eso sería simplemente imposible. ¿Pero quién? Jiraiya asintió. Solo estaban detrás de Toroku. Tal vez quieran usarlo como presión política. Podría imaginar este tipo de cosas de ese viejo Onoki. Jiraiya se frotó la sien, obligando a su cerebro a trabajar más duro. Rin, te quedarás aquí con una de mis convocatorias. Pero primero necesitaremos todas tus habilidades, necesito que Kakashi los persiga ya que no llegaron muy lejos.
La chica asintió y envió una mirada preocupada hacia Kakashi, cuya vista todavía parecía estar un poco nublada. Kakashi. No tenemos tiempo. Necesitaré tus habilidades de rastreo. El chico asintió y corrió a través de una cadena de sellos para convocar a Pakun. ¿Por qué no nos deshicimos de los demás? Matar a uno de los Zenin de Konoha sería un gran esfuerzo de Aida Belua hacia las otras naciones. Nuestra misión era solo atrapar a ese mariquita. Y no creas que deshacerse de uno de los Zenin sería pan comido. Esta vez no hay asesinatos, no importa cuánto lo quieras tú o yo. El Tsuchikage lo quiere vivo. Sí, comandante. Una voz derrotada llegó a la mente de Toroku. Su cerebro todavía estaba nublado y mareado, pero al menos podía sentir su chakra esta vez. No deberíamos darle otra oportunidad a la mariquita. Ya ha recibido lo suficiente como para noquear a un elefante. Sin embargo, ha estado demasiado quieto en la última media hora, no como antes. Toroku no se movió. Sintió que sus manos estaban atadas con fuerza detrás de su espalda y sus tobillos juntos, y podía oler el aroma metálico de su propia sangre cuando los alambres afilados cortaban la suave carne de su muñeca. Su captor arrojó su cuerpo bruscamente al suelo duro nuevamente, pero se obligó a soportar el dolor cuando su cabeza se golpeó con el suelo duro con un ruido sordo. Obligó a su cuerpo a relajarse y acostarse sin fuerzas. Comenzó a escuchar voces apagadas a su alrededor con mayor claridad hace 10 minutos, pero esta vez, cuando comenzó a salir de la oscuridad, se concentró con todos los nervios para quedarse quieto y cojear en el hombro de quien lo llevara lejos del puesto. Toroku sintió que un objeto afilado rozaba su forma acostada, pero obligó a sus nervios a calmarse y permanecer quieto, a pesar de su creciente pánico. Oyó pasos amortiguados y un suave aliento en su cuello arqueado cuando uno de los Shinobi Aida Belua se inclinó más cerca para examinarlo de cerca. No es bueno, esto no es bueno. De repente sintió un pisoteo doloroso en el estómago y oyó la risa gutural de un hombre que lo seguía. Eso no es parte de nuestra misión. El barítono ladró hacia Toroku con voz autoritaria, probablemente dirigida al que lo pateó. Comandante, solo le dio lo que se merece. Se podía escuchar una voz más alta, probablemente una kunoichi, mientras el comandante resoplaba con disgusto. Dale otra oportunidad, solo por precaución. Tenemos que llegar a las fronteras lo más rápido posible. Toroku forzó terriblemente a su cerebro a concentrarse, y cuando el hombre finalmente se alejó, probablemente para tomar la aguja con la droga, supo que esta sería su única oportunidad de actuar antes de que se viera obligado a volver a la inconsciencia nuevamente. Alcanzó desesperadamente su chakra patéticamente tembloroso y, con un esfuerzo más allá de lo que un humano normal podría ejercer, lo obligó a fluir a través de sus bobinas. Sus ojos se abrieron de golpe y una sonrisa de satisfacción apareció dentro de su mente aún oscura cuando vio una imagen nebulosa de un hombre que retrocedía un paso atrás por la sorpresa mientras sus ojos marrones de barro se cruzaban con los azules celestes. 4 clones de sombras aparecieron frente a él, atrincherándolo del Shinobi con sus cuerpos. Los clones parecían cansados, sus mentes también mareadas y confusas, mientras que sus extremidades temblaban violentamente con el esfuerzo de mantenerse erguidas. Imposible. Escuchó distantemente mientras uno de los Shinobi Aida Belua susurraba con incredulidad. Un clon se tambaleó un paso atrás y desapareció de la existencia cuando de repente cayó al suelo. Toroku forzó otra ola de chakra fuera de su cuerpo y un clon apareció agachado junto a él e inmediatamente comenzó a cortar los cables alrededor de sus articulaciones con un chakra de viento afilado. El rubio siseó cuando la hoja temblorosa le cortó profundamente el tobillo. Finalmente se cortó el último cable, pero antes de que pudiera moverse, los ninja Aida Belua se sacudieron su sorpresa y saltaron a la acción. El rubio Chunin patéticamente, pero aún así rodó rápidamente hacia un lado para evadir las púas explosivas del suelo debajo de él, disipando sus clones de inmediato. Se obligó a ponerse a 4 patas, jadeando pesadamente por la tensión, sintiéndose como un animal arrinconado. Sus orbceruleos se lanzaron de Shinobi en Shinobi, tratando desesperadamente de recuperar el aliento después de ese pequeño movimiento. Los 4 Aida Belua Nin se acercaron lentamente a él, listos para entrar en acción.
Uno de ellos ya tenía una aguja en sus manos, lista para empujarlo de nuevo a la inconsciencia. Lentamente movió su mano sobre su pierna, para sacar un kunai de su bolsa, pero se dio cuenta de que se había ido. Su ojo se crispó con irritación, pero sus manos viajaron hacia su diadema aún asegurada sin una pausa en el movimiento. Vio vagamente cómo los 4 shinobi saltaban hacia él, la mayoría de ellos ya formando varios sellos de mano. Su vista se nubló nuevamente, su mente comenzó a girar y con su último recurso, finalmente encontró la pequeña etiqueta de papel escondida detrás de la placa de metal y la golpeó contra el suelo después de canalizar un poco de chakra en ella. Luego cayó sin fuerzas al suelo cuando sus articulaciones temblorosas abandonaron la lucha con gravedad. Toroku parpadeó rápidamente, sacudió la cabeza y abrió lentamente los ojos para mirar hacia la silueta brumosa de 4 shinobi congelados al otro lado de una pequeña y tambaleante barrera púrpura. Se obligó a ponerse de rodillas, jadeando imparablemente y obligando a sus extremidades a sentarse en una posición sentada. Toroku cerró lentamente los ojos mientras escuchaba a lo lejos golpes y kunai aferrándose al exterior de su tambaleante barrera. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. La barrera no duraría mucho con este miserable control de chakra, pero al menos podría ganar algo de tiempo para recuperarse y pensar en un plan. Sintió una vibración debajo de él, cuando un ataque alcanzó la parte inferior de la barrera, enterrada en el suelo. Sacudió la cabeza para aclarar su mente, sin embargo, con poco éxito, y finalmente fijó su mirada en el resplandor púrpura de la barrera. Su visión se hizo más clara, las siluetas más nítidas y el giro de su cerebro se redujo a un nivel más tolerable. 4 shinobi Aida le gruñeron, probablemente emitiendo una gran cantidad de intenciones asesinas. Afortunadamente, la barrera lo interceptó, dudaba que su cuerpo fuera capaz de tolerarlo. Toroku no pudo superar la tentación y envió una sonrisa arrogante hacia uno de ellos, ganándose una mirada entrecerrada del miembro más grande del equipo de Stone. Rodea la barrera. No olvides que lo necesitamos vivo. Todos los Aida Nin se movieron hacia las 4 esquinas de la barrera sin dudarlo mientras Toroku los miraba con curiosidad. No es que pudiera hacer nada más en su lamentable estado. Se empujó para pararse sobre sus piernas tambaleantes, apoyándose en sus rodillas para ayudar a soportar su peso. Sus ojos se movieron hacia el comandante y finalmente se enderezó, tambaleándose un poco por el esfuerzo, y forzó más chakra en su escudo que se desvanecía. Los ojos del shinobi brillaron victoriosamente cuando la barrera púrpura se tambaleó y apareció una grieta en el costado después de un largo concurso de miradas de 10 minutos. Toroku giró lentamente la cabeza hacia la grieta y entrecerró los ojos, mientras obligaba a su chakra aún tembloroso a fluir más suavemente. Sus extremidades se sentían como si estuvieran hechas de plomo y cada pequeño movimiento enviaba dolor hacia su cerebro cansado. Movió los brazos juntos y cruzó los dedos, preparándose para realizar su jutsu característico, cuando su barrera se derrumbó. Normalmente, no necesitaría usar ninguna señal con la mano para eso, pero ahora necesitaba toda la ayuda con su tambaleante chakra para realizar cualquier tipo de jutsu. Tuvo suerte la primera vez de poder hacer esos 5 clones patéticos, e incluso eran sólidos y útiles. Otra grieta apareció sobre él y tensó sus músculos doloridos. Los 4 ninja Aida se movieron a la postura y también comenzaron a formar señales con las manos, preparándose para atacar cuando el sello se desvaneció. Un pequeño fragmento púrpura cayó sobre su hombro y cuando lo tocó, la barrera se derrumbó en millones de pedazos y desapareció cuando llegaron al suelo. Los 4 shinobi tomaron eso como una señal y saltaron hacia él. Cerca. Una voz ladradora resonó en un claro. Una silueta del Sannin de pelo blanco corría por el claro dentro del bosque, los árboles salpicados de hongos gigantes, con un pequeño perro callejero en sus manos. La forma del hombre se desdibujó por la velocidad loca mientras viajaban. La respiración pesada de Kakashi se podía escuchar a solo unos metros detrás de él mientras se precipitaban con una velocidad increíble hacia el bosque oscuro. No dejaré que vuelva a suceder. Kakashi murmuró para sí mismo entre 2 respiraciones ásperas y forzó más chakra en sus piernas. 2 clones aparecieron a su lado y agarraron sus brazos aún cruzados para arrojarlo fuera del camino de los 4 Aida Nins. Aterrizó con fuerza sobre su espalda,
tallando una larga línea recta en el suelo donde su cuerpo se deslizó a través del suelo duro. Un gemido doloroso salió de su boca y solo pudo rodar hacia un lado, antes de que un puño potenciado por el chakra se estrellara donde estaba hace un parpadeo. Rodó más y se movió a una postura patética, casi cayendo hacia atrás. Los 4 shinobi aparecieron a su alrededor y entraron en acción de inmediato. Toroku luchó entre los golpes durante varios largos minutos, y pudo saborear su propia sangre dentro de su boca agrietada. Su único éxito real fue cuando logró destruir esa maldita aguja. Cayó al suelo por un golpe bien colocado en su sien y el mundo de repente se volvió silencioso, excepto un silbido agudo, mientras manchas oscuras bailaban en su visión. El adolescente luchó a 4 patas en medio de un charco de barro creado por una liberación de tierra, mientras los ninja y Dabelua intentaban atraparlo. Sacudió la cabeza desesperadamente para aliviar el silbato y recuperar el enfoque en sus ojos, pero antes de que sucediera, un pie familiar pateó dolorosamente en su estómago nuevamente, expulsando todo el aire de sus pulmones. Cayó al suelo boca abajo con un repugnante sonido de salpicaduras cuando su cuerpo golpeó el barro. Giró la cabeza y trató de abrir los ojos, sin embargo, no pudo abrir el izquierdo. No podía moverse. Nunca se sintió tan débil, tan vulnerable, tan derrotado. Una voz áspera gritaba continuamente dentro de su cabeza, que se levantara, que luchara, a veces incluso se burlaba de él, de lo enfermo y patético que estaba. Toroku se endureció y lentamente movió sus manos debajo de su pecho para empujarse hacia arriba una vez más. Ríndete y quédate quieto. No hagas esto más difícil de lo necesario. Escuchó una voz áspera de barítono susurrarle al oído y sintió una mano áspera en su hombro. Un gruñido animal salió de su boca ante la desagradable sensación. Soy terco. Nunca me rendiré. Una sonrisa astuta apareció en su rostro sin darse cuenta, mientras escuchaba su propia voz quebrada pero decidida desde la distancia. Tensó sus músculos doloridos y pesados para empujar al hombre de su espalda, antes de que pudiera ser noqueado, cuando escuchó algo en la distancia. Parpadeó sorprendido. Pájaros. Los pájaros cantaban continuamente. Ni una docena, cientos, tal vez miles de pájaros cantando se podían escuchar por todas partes. Su hombro izquierdo comenzó a doler dolorosamente, como si alguien lo hubiera apuñalado con un cuchillo y lo hubiera retorcido, pero solo logró un gemido doloroso. La sensación de girar reapareció en su cerebro mientras sentía distantemente que la noche oscura comenzaba a brillar con un azul celeste mientras un olor familiar se abría paso en su nariz, suprimiendo el olor metálico de su propia sangre mezclado con la tierra húmeda y el barro a su alrededor. No sintió nada más, solo el astillado de 1000 pájaros a su alrededor y destellos azules. 4 pequeñas patas peludas aparecieron frente a sus ojos borrosos, aullidos distantes y explosiones se introdujeron en sus oídos crudos. Giró la cabeza lentamente y miró a un par de ojos preocupados de color marrón chocolate del pequeño Pug. Pug-kun. El cachorro asintió y comenzó a ladrar ruidosamente junto al rubio, quien lo obligó a cerrar los ojos por la voz irritante y fuerte. Escuchó cuando alguien aterrizó en el barro junto a él y finalmente pudo abrir ambos ojos y giró la cabeza hacia el hombre de cabello blanco. Te tomó el tiempo suficiente. Te detuviste en un baño. Una sonrisa arrogante se extendió por su rostro y el Sennin no pudo evitar sonreír suavemente. Quédate ahí, Gaki, y no te muevas. Toroku resopló y dejó escapar una pequeña risita, cuando Jiraiya desapareció, saltando en medio de la pelea a su alrededor. Un minuto después, un clon de Kakashi saltó junto al rubio, que ya comenzaba a luchar por levantarse. ¿En buen jutsu y tienes? ¿Dónde aprendiste? El clon se rió torpemente y lo ayudó a sentarse. El rubio negó con la cabeza y partió un poco de sangre de lado, luego se apoyó en Kakashi para enderezarse sobre sus piernas tambaleantes, tosiendo para aclararse la garganta. Me dieron algo. No creo que pueda ayudar. Mi sistema de chakras está totalmente desordenado. El clon asintió. Puedes estar solo. No soy tan patético, ¿sabes? Envió una sonrisa astuta al clon, quien puso sus 2 ojos visibles y asintió antes de saltar tras el Sannin a la batalla.
Jiraiya levantó una de sus manos para evitar que Kakashi se precipitara hacia adelante donde los 4 Aida Belua Nins rodeaban al obviamente aturdido Toroku. Jiraiya entrecerró los ojos al ver cómo Toroku se tambaleaba sobre sus piernas, tratando desesperadamente de defenderse. Los 4 Shinobi Aida Belua estaban usando solo jutsu de bajo nivel para capturarlo y taijutsu para derribarlo. Toroku obviamente pudo liberarse. Jiraiya hizo un gesto a Kakashi a la derecha con la cabeza y dejó al pequeño perro callejero en el suelo. El Jounin asintió y sin decir una palabra se colocó al lado del grupo, inmediatamente descubrió su Sharingan y miró al Sannin, esperando desesperadamente que el letrero entrara en acción. El Sannin recorrió lentamente una cadena de cantos de manos y asintió con la cabeza al Jounin. El chakra del rayo abarcó su puño y rápidamente rodeó su brazo casi hasta los hombros. La voz familiar de 1000 pájaros cantando resonó en el claro, obligando al Shinobi Aida Belua a congelarse cuando Kakashi salió de su escondite a una velocidad increíble. Su ataque cortó profundas cicatrices en el suelo donde el chakra de la iluminación se hundió en el suelo mientras corría hacia el gran Shinobi inclinado sobre la forma de Toroku, listo para noquearlo con la parte posterior de su kunai. Disparó su mano hacia el comandante Aida Belua y sintió cómo su mano se hundía en el cuerpo del hombre, directamente en su corazón, antes de que su cuerpo se derritiera en un montón de barro. Kakashi descartó al clon de barro, se giró y saltó hacia una kunoichi que ya había comenzado a formar sellos de mano sin una pausa en su movimiento. Saltó y se deslizó por el barro para golpearla por detrás, pero sus manos no la alcanzaron. Apareció un muro de piedra entre ellos, pero Kakashi no se molestó en detenerse. Usó la pared y saltó hacia el lanzador desde ella. Jiraiya se quedó en su escondite, observando atentamente las reacciones del enemigo, mientras Kakashi corría hacia el comandante del equipo. Una media sonrisa recorrió su rostro, y saltó a la batalla formando un solo sello de mano, corriendo hacia un lugar vacío. Ranjishigami no Jutsu, técnica de melena de león salvaje. Su cabello de repente se expandió, se endureció y explotó en el suelo, formando un gruñido salvaje como el de un león. El Sannin entrecerró los ojos y, con otro sello, su cabello arrastró a un Shinobi gigante del suelo. Los colmillos como leones habían mordido con fuerza el hombro del Shinobi, dibujando pequeñas líneas carmesí de sangre en su chaleco antibalas marrón. Soltó el jutsu y su cabello volvió a su forma original. Jiraiya hizo otro sello de mano y un clon de sombra saltó hacia Kakashi para brindar respaldo con los otros 3 Aida Belua Jounin. Jiraiya ya reconoció al hombre frente a él, y sería un hueso duro de roer. Esperaba que Kakashi pudiera manejar a los demás, ya que tenía que enfrentarse al segundo comandante de las fuerzas Shinobi de Aida Belua, Kitsuchi. El hombre entrecerró los ojos y miró a sus camaradas por el rabillo del ojo. El Sennin aprovechó la oportunidad e inmediatamente saltó hacia el hombre, asestando un fuerte puñetazo en la sien para noquearlo de un solo golpe. Una mueca dolorosa recorrió el rostro del sabio cuando su puño se conectó con roca sólida en lugar de hueso duro. El puño derecho del comandante quedó cubierto de roca y lanzó su puñetazo hacia Jiraiya en respuesta. Mientras tanto, Jiraiya corrió a través de los sellos de mano y su cabello se expandió de inmediato, rodeando la forma del Sannin con púas afiladas del Harihis, ni del His. Un sinnúmero de agujas afiladas se dispararon hacia el comandante, quien saltó hacia atrás y corrió a través de numerosas señales con las manos en el aire, golpeando sus palmas contra el suelo cuando aterrizó. Doton, Dorioeki, liberación de la tierra, muro de liberación de la tierra. Un muro de barro apareció frente al comandante e inmediatamente se endureció, desviando las agujas afiladas. Jiraiya no perdió el tiempo, saltó por encima de la pared para lanzar una técnica de fuego hacia el comandante. Kakashi sintió distantemente al clon de Jiraiya mientras saltaba junto a Toroku para verificar su condición, mientras estaba ocupado con los otros 3 ninjas. Escuchó la voz quebrada del rubio, luego sintió que el mismo clon saltaba a su lado. ¿Cómo está? Desorientado, probablemente drogado, golpeado y engreído. Estará bien. Kakashi asintió y cruzó los dedos para crear un clon de sombra para sí mismo. Asintió con la cabeza hacia el rubio y el clon saltó hacia Toroku. Es hora de ponerse serio. Kakashi asintió con la cabeza en señal de aprobación y salió disparado hacia la kunoichi frente a él,
sacando su katana corta mientras el clon de Jiraiya saltaba hacia los dos Aida Belua Nin restantes. Jiraiya finalmente pudo identificar al comandante con un disparo, que se escondió continuamente bajo tierra durante su pelea. Miró hacia donde su clon y Kakashi estaban peleando con el Aida Belua Yaunin restante. El Sannin se mordió la punta del dedo, convocando a un sapo verde de aspecto estoico del tamaño de un hombre con una katana en la espalda. Gamahiro, necesito un poco de respaldo aquí. El sapo parpadeó, miró a su alrededor e inmediatamente saltó a la posición al ver al comandante Aida Belua cargando. Jiraiya se estremeció cuando su clon desapareció por un pico de la tierra y sus recuerdos de su pelea volvieron a él. Kakashi y Toroku se apoyaron contra el tronco de un árbol para soportar su peso en el fondo. Un grito violento resonó en el claro cuando Kakashi golpeó el suelo con la mano y envió un Jutsu Raiden, Jibashi, Lightning Style, Earth Flash, hacia el Shinobi Aida Belua restante. El comandante se congeló en el espacio cuando se giró para ver a su último camarada caer sin fuerzas al suelo con un grito inhumano. Inmediatamente se dio la vuelta y cargó hacia Kakashi y Toroku, sus manos formando sellos con una velocidad borrosa, mientras simplemente saltaba sobre el sapo aturdido. Saltó en el aire y golpeó el suelo con las manos, enviando su último trozo de chakra al suelo. Doton, Sando no Jutsu, liberación de la tierra, técnica de la tierra montañosa. La tierra se partió por la mitad entre los dos jóvenes y cansados shinobi, y aparecieron dos enormes formaciones rocosas para cerrarlas y romperlas en pedazos. Solo los rápidos reflejos del Sannin, disparando el cabello blanco hacia adelante para empujarlos fuera del alcance de la técnica, salvaron a los dos chicos de volverse tan delgados como un panqueque. Un rugido derrotado salió de la boca del comandante mientras caía de rodillas, su cuerpo temblaba por la tensión y el agotamiento del chakra. Jiraiya respiraba con dificultad mientras se limpiaba un poco de sangre de la frente mientras miraba hacia los dos chicos. Toroku cojeó hacia ellos, apoyándose en los hombros de Kakashi, hasta que llegaron a la forma inmóvil y jadeante del comandante. Esa fue una técnica muy desagradable. Jiraiya dijo con frialdad, mirando los rasguños y cortes en Kakashi y los ojos obviamente más conscientes de Toroku, quien lentamente se bajó al suelo para sentarse, colgándose del brazo del Yaunin para apoyarse. ¿Qué diablos me diste? Es tan malditamente molesto. Te voy a matar. Kitsuchi siseó entre dientes, sin embargo, no pudo mover ni un dedo. Puso su último trozo de chakra en esa última técnica y cada parte de su cuerpo se sintió entumecida y extraña. Deberías saber cuándo rendirte. Dijo Jiraiya con calma mientras trabajaba para asegurar al ninja enemigo con cables. Los ojos de Kitsuchi brillaron con odio ardiente, mientras se movían de Toroku a Kakashi y viceversa. Te voy a matar. Toroku entrecerró los ojos mientras miraba al comandante. ¿Qué te hicimos? Cielos. Piedra y fuego están en medio de una conversación de paz. Los mataste. Todos tus camaradas están vivos, simplemente están noqueados. Dijo Toroku con calma, mientras examinaba un desagradable moretón en su costado, siseando cuando sus dedos tocaron sus costillas probablemente rotas. Volvió a negar con la cabeza y parpadeó cuando el mareo comenzó a aparecer nuevamente en su mente. Los mataste. Los ojos de la rubia se crisparon. No matamos a nadie, así que cállate, estalló el siempre estoico Kakashi cuando la tensión creciente rompió sus paredes mentales. Tú fuiste el que los mató hace 3 meses. Tú y tu maldito Houkiyo. Las llamaradas de odio casi brillaron en sus ojos mientras intentaba abalanzarse hacia Kakashi, quien entrecerró los ojos junto al Sannin. Ataque Kakashi y tu maldito Houkiyo. Fuiste tú quien mató a mi cuñado en el puente Kannabi. Fuiste tú. Y tu maldito Houki masacró a mi esposa en el frente el mismo día. Kakashi obviamente se estremeció y lentamente apartó la cabeza del comandante. Maté, porque si no lo hubiera hecho, me habrían matado. Lo mismo con Sensei. Somos shinobi. Dijo con calma, pero el ninja Aida Belua ni siquiera se molestó en escuchar al joven Yaunin. Su mente se nubló cuando la ira y el odio se apoderaron de la parte racional de su mente, gritando su dolor al mundo. Espero que lo recuerdes. Su nombre era Kako. Recuerda su nombre por el resto de tu patética vida.
Kako. Él y su equipo fueron enviados a explorar. Tenía ojos negros y cabello castaño grueso y desgreñado. Espero que sus 2 cuchillas te hayan hecho esa cicatriz en la cara. Vida por vida. Te mataré a ti y a esa rubia. Tu Houki se llevó a mi esposa y yo me llevaré a su pariente. El músculo de Kakashi se tensó y entrecerró los ojos. Un pequeño temblor recorrió su columna vertebral y sintió que la rabia y el odio se elevaban dentro de él, burbujeando y quemando todo lo del mundo exterior, cuando la comprensión lo golpeó con fuerza. Recordaré a tu cuñado por el resto de mi vida, pero no porque me lo dijiste. Su Sharingan brilló peligrosamente y los Toumous comenzaron a girar amenazadoramente. Kakashi de repente estalló hacia adelante, su espada corta entró en el suelo a 1 milímetro de la garganta de Kitsuchi cuando el Yaunin la golpeó contra el suelo. Sus manos temblaban por sus emociones, todo su cuerpo temblaba imparablemente y su espada dibujaba una delgada línea roja en el cuello del comandante por el movimiento. Mató a mi camarada. Mi mejor amigo, la persona a la que miraba como si fuera mi hermano y ni siquiera tuve la oportunidad de decírselo. Vida por vida, dijiste. La voz de Kakashi era helada, llena del mismo odio ardiente y hirviente que el Aida Belua Nin, lo que envió escalofríos por la columna vertebral de Toroku. Será un equivalente si te mato. Solo hazlo. El comandante entrecerró los ojos y dividió la palabra como si fuera veneno agrio y al final se rió locamente. Jiraiya cruzó las manos frente a su pecho y sus ojos se oscurecieron mientras observaba las llamas de puro odio en los ojos de Kitsuchi y Kakashi. El Sannin dio un paso adelante, abriendo la boca para interferir, pero antes de que pudiera decir algo en su interior lo obligó a detenerse cuando se encontró con los orbs azul celeste de Toroku. Kakashi sacó lentamente su katana del suelo para hacer una más, esta vez precisa, cortada con ella. ¿Dejarás que te mate? ¿Tirarías tu propia vida tan fácilmente? El Aida Belua Nin parpadeó y una chispa de conciencia volvió a sus ojos atormentados y Kakashi detuvo su movimiento. Toroku se levantó lentamente del suelo, sus piernas se tambalearon mientras se apoyaba en sus rodillas para sostenerse antes de enderezarse y pararse sobre el comandante postrado y el Kakashi agachado. ¿Y qué pasaría si Kakashi te mata? Eso traerá de vuelta a Obito. O tal vez tu cuñado resucitará. O tu esposa. ¿Sabes lo que pasará? Lo sé. Tus parientes jurarán vengarse de matarlo. Si lo matan, sus amigos irán tras tus parientes. Y así sucesivamente. El odio solo da a luz a la muerte, mientras que al final soportará más odio. Solo la paz puede detener este círculo interminable. Jiraiya entrecerró los ojos mientras Kakashi finalmente calmaba sus nervios, que se estiraron hasta el punto de ruptura. Sus manos nunca abandonaron su katana, pero la intención asesina que emitió se disipó lentamente. Kitsuchi obligó a sus músculos doloridos a moverse y giró la cabeza para mirar al shinobi rubio. Cerró sus ojos oscuros con los orbs cerúleos para encontrar tristeza en su rostro y lástima en sus ojos. No importa. Hablas de paz. No habrá paz. No existe la paz. Toroku permaneció en silencio durante un largo minuto, examinando cuidadosamente los ojos atormentados del comandante, los ojos, ardiendo con las llamas del odio, derritiendo todo lo demás al ver el rostro de Minato o a pesar de las diferencias. Una suave sonrisa recorrió sus rasgos, una sonrisa suave y cariñosa, que solo una madre podría mostrar a su propio hijo. El comandante de Aida Belua parpadeó sorprendido. La sonrisa desapareció de su rostro y la pura determinación la reemplazó, brillando imparablemente en sus orbs azul celeste como un infierno de zafiro. ¡Hay paz! La voz de Toroku era firme, pero suave, resonante, pero aún tranquila, áspera, pero aún agradable como una canción de cuna. Romperé el ciclo del odio. Romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. Cree en mí. No me rendiré. Jiraiya sintió distantemente en algún lugar que sus manos habían caído sin fuerzas a su lado y sus labios se separaron en su sorpresa y asombro. El comandante parpadeó una vez más confundido. ¿Quién diablos te crees que eres? Toroku miró con calma a su cautivo, sus orbs azules nunca soltaron la determinación durante un largo minuto de silencio.
El silencio se rompió repentinamente cuando la determinación desapareció de su rostro, reemplazada por su conocido astuto Graimi. Jiraiya suspiró, pero un pensamiento nunca abandonó su mente, un pensamiento de una profecía, sobre uno de sus estudiantes. Bueno, en realidad era un Yaunin sensei. Un sensei de Toroku que técnicamente era su alumno. Toroku se congeló de repente. Sus brazos no se mueven, aunque quería controlar su temperamento y gritar cuando algo se rompió en su cabeza y comenzó a arder como un infierno, desgarrando su cerebro en pedazos, burbujeando y derritiendo su cordura. El dolor se detuvo repentinamente tan rápido como llegó y lo único que sintió fue puro agotamiento. Siente distantemente que sus rodillas se rinden y su cuerpo cae lentamente para golpear con fuerza. No sintió el dolor del impacto. Abrió lentamente los ojos, girando la cabeza cuando se dio cuenta con calma de que se había desmayado por el agotamiento. Estaba de nuevo dentro de la alcantarilla interminable en el agua hasta los tobillos. Lentamente negó con la cabeza y se puso de pie. Su cuerpo casi alegremente comenzó a marchar hacia su destino final donde encontraría esa maldita puerta vieja y oxidada sin manija y al final se ahogaría en el agua helada. Pero ya no le importaba. De alguna manera se sentía feliz y tranquilo más allá de las palabras. Capítulo 12. Manija de la puerta. Uno debe tener buena memoria para poder cumplir las promesas que hace. Friedrich Nietzsche. Toroku había estado vagando durante horas por los pasillos vacíos del pasillo, y le empezaron a doler los pies. Eso nunca había sucedido antes. Conozco el camino. Estoy seguro. Yo siempre voy por aquí. Pasó junto a una luz de gas quemada, pero antes de dejarla, se detuvo. Sus manos se movieron sin pensarlo dos veces, golpeó con cuidado el quemador una vez. No pasó nada. Entrecerró los ojos y repitió el movimiento, y en su tercer intento fue cegado por la luz amarilla de la lámpara. Lo obligó a dar un paso atrás, frotándose los ojos mientras la luz repentina apuñalaba dolorosamente sus iris. Cuando recuperó la visión y el dolor finalmente se desvaneció, volvió a mirar la luz de gas con una sonrisa de satisfacción, antes de volverse para continuar su vadeo a través del agua. Finalmente llegó a su destino y miró preocupado hacia la puerta de metal oxidado con grietas y protuberancias. Toroku pasó sus ojos por el patrón forjado no identificable, luego miró hacia el agua, esperando que la cosa al otro lado de la puerta comenzara su intento de forzarse a salir y el piso de concreto desapareciera bajo sus pies. Pero no pasó nada durante varios largos minutos. Todo estaba en silencio, sin gruñidos, sin alborotos y sin sonido de impacto cuando esa cosa cargó contra la puerta. El chico rubio entrecerró los ojos, observando el agua negra alrededor de sus tobillos. Un pensamiento asomó la cabeza dentro de su mente. Algo era diferente. Toroku entrecerró los ojos aún más y finalmente movió sus orbs hacia la puerta oxidada nuevamente. Lo examinó cuidadosamente, centímetro a centímetro, pero no pudo encontrar lo que le molestaba. Todo se veía igual que la última vez y como siempre. Dejó escapar un suspiro de derrota y volvió a mirar el piso de concreto bajo el agua. No podía verlo, pero podía sentir los bordes ásperos bajo sus pies desnudos. Parpadeó cuando se dio cuenta de que lo golpeó con fuerza y arrojó la cabeza hacia la puerta, junto con su cuerpo, casi cayendo al agua por el movimiento repentino cuando agarró la manija. Un mango. Hay una manija de puerta. Se quedó en la posición incómoda congelado, sin atreverse a mover su cuerpo y absolutamente sin mover la manija. Finalmente sacudió la cabeza para aliviar su preocupación y lentamente se inclinó hacia la puerta y colocó su oído en la superficie agradablemente caliente y cerró los ojos, concentrándose con todos sus nervios en los sonidos detrás de la puerta. Todo estaba en silencio, excepto el ruido del agua goteando. Los pensamientos cruzaron su mente con una velocidad increíble. Hay un mango. Puedo abrirlo. Finalmente puedo ver esa cosa. Mientras abría lentamente los ojos, la cálida sensación de la puerta aumentó, burlándose de él, tentando cada parte de su cuerpo, acariciando cada nervio dentro de su carne para finalmente mover sus manos y empujar hacia abajo esa maldita manija. Toroku entrecerró los ojos, las dudas y la preocupación comenzaron a llenar su mente.
de repente escuchó algo de su espalda. No desde detrás de la puerta, desde su espalda, a solo centímetros de su columna vertebral. Un textil suave con volantes, tal vez seda, y la alcantarilla llena del aroma de la vainilla. Quería mover su cuerpo, darse la vuelta y su mente apartó cualquier otro pensamiento, solo la voz gritando se quedó. ¡Corre! ¡Muévete, idiota! Sus músculos se tensaron, listos para saltar cuando apareció otro pensamiento. No. Sus pensamientos se calmaron a un nivel casi antinatural. Ahora podía imaginarse a sí mismo quedándose dormido en sus sueños, mientras cerraba los ojos. ¡Corre, maldito imbécil! Sintió que las cargas desaparecían de sus hombros, su alma se calmó, como un lago en un día de verano sin ninguna brisa que agitara su superficie. No. La voz que gritaba se convirtió en un gemido de miedo. ¿Por qué no? Me vas a matar. Una suave sonrisa se extendió por su rostro. Ten fe en mí. Todo estará bien. Con este último pensamiento, la sensación detrás de él se calmó y desapareció, al igual que la voz en su mente. Lentamente movió la cabeza y miró por encima del hombro, pero solo el túnel vacío le guiñó un ojo. Cerró los ojos una vez más, dejó escapar un suspiro y empujó hacia abajo la manija de la puerta. Se movió suavemente, sin problemas, hasta que finalmente llegó a su destino final y el perno salió del zócalo. La puerta ahora está abierta. Solo tiene que tirarlo. Lentamente abrió los ojos y lo atrajo suavemente hacia sí mismo. Las bisagras cansadas chirriaron lastimeramente y varias pequeñas olas aparecieron en la superficie plana del agua por el pequeño movimiento cuando la puerta abrió una pequeña rendija, que se atascó en la superficie áspera del piso de concreto. Toroku entrecerró los ojos y le dio más fuerza al siguiente tirón, y la puerta chocó con una perilla en el piso, que hizo tropezar su marco inestable, creando ondas cada vez más grandes alrededor de sus tobillos. Miró hacia la rendija. Todavía no era suficiente. Reunió sus fuerzas y esta vez tiró de la puerta con más fuerza. Las bisagras oxidadas cedieron y soltaron la pared. Toroku sintió como el enorme peso de la puerta oxidada comenzaba a caer sobre él, y en el último segundo logró salir rodando de debajo de la puerta que caía, que golpeó el agua con un fuerte chapoteo. El sonido del impacto resonó en todos los túneles vacíos, amplificado por las paredes y rebotó como reverberaciones. Toroku se quedó sentado, con las piernas extendidas y se apoyó en sus dos brazos asegurados detrás de su espalda, fuera del camino en el agua poco profunda. El chico rubio parpadeó y miró hacia el pasillo recién abierto con los ojos muy abiertos. Estaba vacío. Vacío y perfectamente idéntico a donde estaba ahora, la misma iluminación amarilla apagada hasta el fondo, el mismo patrón de ladrillos en las paredes y las mismas tuberías que corrían a lo largo del techo. Toroku entrecerró los ojos y se puso de pie. El sonido del agua ondulante resonó suavemente hacia el nuevo pasaje frente a él. Movió las piernas y sintió los patrones de la puerta de hierro aún caliente con los pies descalzos. Lenta y cuidadosamente se subió a él, observando cómo las pequeñas olas de su movimiento llegaban al marco de la puerta y más allá. Dio un paso vacilante más, luego se detuvo nuevamente para mirar nuevamente el vacío frente a él. Dejó escapar el aire que no se dio cuenta de que estaba conteniendo y la determinación recorrió su rostro. Sus pasos vacilantes fueron reemplazados por pasos confiados hacia el nuevo corredor. Jiraiya observó con los ojos muy abiertos cómo Toroku se congeló repentinamente, sus ojos se levantaron, solo se veía el blanco de ellos. Kakashi inmediatamente se olvidó de Kitsuchi y saltó hacia Toroku cuando comenzó a caer al suelo duro. El Jounin colocó suavemente su cuerpo en el suelo, el pánico corría desenfrenado por su mente, mientras comenzaba a examinar al adolescente. El Sannin se agachó a su lado para revisarlo y dejó escapar un suspiro de alivio. Está bien. Simplemente se desmayó por el agotamiento. Está durmiendo. ¿Qué le diste? El Aida Beluanin solo parpadeó, todavía confundido y aturdido por la declaración anterior del niño, pero no respondió. El Sannin entrecerró peligrosamente los ojos, aún examinando al adolescente rubio que yacía en el suelo frente a él. Probablemente le dieron mucho sedante. Lo más probable es que sea una sobredosis.
pero con sus habilidades curativas no creo que sea un problema. Solo está durmiendo. Kakashi asintió, aliviado, y sus músculos tensos comenzaron a relajarse. Jiraiya miró hacia atrás al comandante inmóvil, luego movió su vista a las formas tendidas del otro shinobi enemigo inconsciente por todo el campo. Asegúrate de que los demás no se despierten. El Sannin recogió varias etiquetas de sellado de su bolsa y se las dio a Kakashi. Aquí, sellos de unión de chakras y parálisis. Coloca a cada uno de ellos en sus cuerpos mientras notifico a Minato. Kakashi asintió y se movió hacia el shinobi después de una última mirada preocupada hacia Toroku. Jiraiya suspiró y convocó a un pequeño sapo naranja, que desapareció inmediatamente después de que el Sannin terminó su informe al Hokage. Se mordió la punta del dedo una vez más y esta vez apareció un sapo mucho más grande que, para horror de Kakashi, simplemente se tragó a los 4 ninjas y desapareció con un fuerte soplo. ¿Qué hiciste con ellos? Jiraiya se volvió hacia el adolescente sorprendido. Ese era un sapo de prisión. Fueron enviados al departamento de interrogatorios y tortura. Vamos. Deberíamos llevar a Toroku de vuelta al puesto. Rin debería revisar ese sedante, tal vez podría extraerlo de su sistema. Kakashi asintió, mientras Jiraiya agarraba suavemente el cuerpo inerte de Toroku y se dirigía de regreso al puesto. Toroku llegó a otro pasadizo, esta vez diferente. El agua hasta los tobillos desapareció y se encontró en un salón gigante, que le recordó a una biblioteca. El lugar estaba lleno de estantes gigantes, extendidos hasta el techo, desplomados bajo la enorme cantidad de libros, archivos y pergaminos. Temblorosamente, se acercó a la estantería más cercana y agarró un pergamino al azar. El rubio jadeó cuando leyó el título escrito con manos torpes e infantiles y los latidos de su corazón aumentaron. Graduación de la academia. Cerró los ojos con fuerza, para aliviar la creciente emoción. Mis recuerdos. Abrió lentamente el pergamino e inmediatamente apareció una imagen en su cabeza. Su yo más joven con un mono naranja brillante, sentado en un columpio de helado. Los rayos del sol atravesaron las hojas de los árboles, dibujando patrones abstractos en su forma desplomada. Estaba solo. Solitario y decepcionado. Toroku negó con la cabeza, hizo retroceder el pergamino lo más rápido que pudo y lo volvió a poner en los estantes como si le estuviera quemando la piel. Se miró las manos durante un largo minuto, pero la curiosidad superó su tristeza. Vacilante, levantó la mano y agarró otro pergamino, esta vez de un estante diferente, y sin leer el título, abrió el pergamino. Una nueva imagen fluyó por su mente. Se sentó en un mostrador largo, sorbiendo su ramen, junto con una joven de cabello rosado y un chico de cabello negro cuervo. La misma, pero más joven, de su memoria. Sakura. Ese era su nombre. Enrolló suavemente el pergamino y lo volvió a colocar donde estaba originalmente. Lentamente pasó los ojos por los títulos, leyéndolos al azar a medida que avanzaba más y más por los estantes. Misión, País de Olas, examen de Chunin, segunda ronda. Vio un pergamino más gastado que los demás. Los márgenes estaban acolchados, el título era casi ilegible debido al uso frecuente. Valle del Fin, vacilante levantó la mano, pero de repente la detuvo en el aire y negó con la cabeza. Toroku se dio la vuelta lentamente, examinando los estantes y la enorme cantidad de pergaminos una vez más. Dejó escapar un suspiro y obligó a sus piernas a moverse, finalmente dejando atrás sus recuerdos. El rubio pasó junto a una pila de pergaminos mucho más pequeña y diferente, ordenadamente alineados detrás del vidrio de un gabinete separado. Dio un paso vacilante hacia él, antes de asentir para sí mismo y abrir las puertas gemelas de vidrio de la vitrina y leer algunos de sus títulos. Rasengan, Rasensuriken, Frog Kata. Una enorme tentación llenó su mente, alguien o algo lo llamó, lo acarició. El rubio sacudió lentamente la cabeza y, sin tocar los pergaminos, simplemente cerró las puertas de vidrio y continuó su camino hasta el final del pasillo, hacia una bóveda gigante. Llegó a ella y se encontró en la orilla de una gran parcela de hierba verde y suave, que se balanceaba tiernamente junto con las elegantes ramas de enormes árboles mimbre.
El chico rubio cerró lentamente los ojos y sintió el mismo tipo de paz que en el pasillo. Oyó un suave crujido detrás de las formas gigantes de los sauces, pero se quedó quieto. Sintió el calor de un aliento en su piel y una suave sonrisa se extendió por su rostro. Lentamente abrió los ojos y parpadeó al verlo. La enorme cara de una criatura canina naranja estaba frente a él, sus ojos rojos brillaban y podía ver los dientes caninos gigantes afilados como navajas en su boca. A pesar de la escena, no sintió pánico, ni miedo, ni ninguna cantidad de inquietud. Solo pura curiosidad. Los globos oculares gigantes de repente se llenaron de irritación y molestia, y el canino entrecerró los ojos. Estoy enojado más allá de las palabras. Dime. ¿Cómo debo castigarte? Disculpe. Toroku parpadeó confundido y el canino gigante se irritó más. Eres increíblemente terco. Toroku se rascó las mejillas y una pequeña sonrisa tímida apareció en su rostro. Eso es, verdadero. Disculpe, pero ¿quién es usted? Debería romperte en pedazos pequeños, Naruto. ¿Cómo me llamaste? La imagen de un pastel de pescado que giraba lentamente apareció en su cerebro y la confusión recorrió su rostro, barriendo la obvia amenaza sobre su posible muerte dolorosa. ¿Te refieres a lo que hay en el ramen? El canino naranja sacudió lentamente la cabeza y dejó escapar un resoplido de frustración. Idiota. Levantó su forma gigante por encima de él y el rubio parpadeó y miró fijamente su semblante. Frunció el ceño y entrecerró los ojos después de examinarlo de pies a cabeza. Sus ojos se contrajeron cuando se dio cuenta de que el canino era en realidad un zorro. Un zorro naranja gigante con mucho. No. 9 colas que se lanzan perezosamente. Eres un bijú. Tú eres el Kyuubi. ¿Qué estás haciendo en mi cabeza? El zorro dejó escapar un suspiro y volvió a poner los ojos en blanco con molestia, luego una sonrisa aterradora apareció en su rostro. Lentamente extendió su primera pata, la pata animal con garras gigantes y también afiladas como navajas se aferró a una posición similar a un puño. Toroku parpadeó confundido, mirando el puño gigante naranja y peludo frente a él, que en realidad era 2 veces más grande que él. Miró al zorro, que solo puso sus ojos rubí en blanco nuevamente y dejó escapar un gemido irritado, como un niño paciente y furioso, luego al final esperó a que respondiera mientras contenía su obvia frustración. Toroku entrecerró los ojos e inconscientemente apretó su mano derecha en un puño. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, levantó el puño y lo examinó con el ceño fruncido en su rostro y luego volvió a mirar al zorro. El canino solo asintió, pero la expresión irritada y ahora impaciente nunca abandonó su rostro. Toroku se acercó vacilante, mirando su puño durante un largo minuto, antes de finalmente golpearlo contra el puño del canino. Por un momento no pasó nada, luego sintió una onda expansiva que recorría los alrededores. El entorno a su alrededor comenzó a temblar violentamente y el suelo tembló bajo sus pies, luego se detuvo tan repentinamente como comenzó. Parpadeó y se alejó del zorro gigante. Toroku levantó la cabeza hacia la cara del canino naranja y una expresión en blanco apareció en su rostro. Después de un largo minuto, mirando fijamente, parpadeó y el vacío desapareció inmediatamente de sus orbs azules, reemplazado por confusión. Kurama. El zorro dejó escapar una mirada de alivio y sonrió. Finalmente. Naruto hizo una mueca confundida y entrecerró los ojos. ¿Qué pasó? Estamos de vuelta en él, ¿cómo es esto posible? Desafortunadamente, matarte lenta y dolorosamente tendrá que esperar, porque me temo que tienes un espectáculo que realizar. Y un pequeño consejo, no te asustes, solo sigue la corriente y sigue el juego. Una expresión confusa apareció en su rostro antes de sentir un tirón del mundo exterior. Un gemido salió de su boca y una mueca apareció en sus rasgos cuando comenzó a sentir el dolor en cada uno de sus músculos. Una mano pequeña y suave movió un mechón de cabello rubio de su rostro. Lentamente abrió los ojos y se enfrentó a la suave sonrisa de una chica de cabello castaño con 2 marcas moradas en cada mejilla. Parpadeó confundido, luego los recuerdos sobre la chica volvieron a su mente. Rin. La chica se rió entre dientes y acarició otro mechón. Me alegro de que hayas vuelto.
Me preocupé por un segundo, parecía que no me reconocías. Bueno. Comenzó a sentarse, pero una puñalada dolorosa en el pecho detuvo sus movimientos y un doloroso silbido salió de su boca. Lentamente. Acabo de remendar tus costillas rotas. Le picará un poco. Después de un largo minuto se recuperó y finalmente se sentó en la dura cama. ¿Qué pasó? ¿Te dieron algún tipo de sedante? Mucho más de lo necesario. Estarías en coma si tú y tu cuerpo no fueran tan tercos como tú. Pude extraer la mayor parte. Estuviste fuera durante 3 horas antes de que pudiera curarte. Horas. La confusión se extendió por su rostro y parpadeó sorprendido, mientras Rin se reía entre dientes y abría la boca para responder, pero la puerta se abrió de repente y una joven adolescente de cabello plateado entró en la habitación. Sentí un pico de chakra y, Toroku. El rubio parpadeó y sintió como su boca se abría ante la escena. Miró al niño por un largo momento, luego una sonrisa amable se extendió por su rostro, que al final se convirtió en una amplia sonrisa. ¿Qué pasa, Kakashi-chan? Naruto se echó a reír y tuvo que sujetar su brazo a su costado porque apareció un dolor punzante debido a la risa implacable que obligaba a sus costillas recién curadas a moverse, sin mencionar sus músculos doloridos. El Jounin frunció el ceño y cruzó las manos frente a su pecho con irritación. Ya veo. Así que estás mucho mejor ahora. Naruto obligó a su mente a calmarse, pero aún no podía contener todas las risas burbujeantes al azar. Lo siento, lo siento. Kakashi puso los ojos en blanco, pero se acercó al rubio, examinándolo cuidadosamente con su único ojo visible. Naruto luego notó un aroma familiar y una firma de chakra y por un momento su corazón olvidó un latido, cuando el sonriente Jiraiya entró en la habitación. Naruto sintió que sus labios se separaban y sus ojos comenzaron a picar, se le formó un nudo en la parte posterior de la garganta, pero al final contuvo el estallido de las abrumadoras emociones que corrían por su mente. La tristeza, el alivio, la duda y, al final, la alegría devastadora. Bienvenido de nuevo, Gaki. Comenzó a volverse aburrido sin ti cerca. Naruto cerró lentamente los ojos y una suave sonrisa apareció en su rostro. Oye, Jiraiya. El Sannin se acercó con una expresión curiosa. No se perdió la montaña rusa de emociones en su rostro y la ola en el chakra de Toroku cuando entró. ¿Qué es? Es bueno verte de nuevo, Date-Bayo. La suave sonrisa nunca abandonó el rostro de Naruto, y Jiraiya no pudo evitar imitarla. Date-Bayo, Pasa demasiado tiempo con Kusina. El rubio se inclinó hacia adelante en la cama, cruzó las piernas y centró sus pensamientos en los recuerdos de los últimos 3 meses. Se sentía extraño, como si no le pertenecieran. Los recuerdos de los últimos 3 meses aparecían continuamente dentro de su cabeza, y su confusión solo aumentaba con cada nueva imagen. La sensación irritante lo obligó a cerrar los ojos y un gemido salió de su cuerpo dolorido. Su cabeza estaba mareada y sus pensamientos nublados. Un ceño fruncido y confuso apareció en su rostro cuando encontró el recuerdo algo lejano del ataque. Cuando abrió los ojos una vez más, se enfrentaba a 5 orbs, examinándolo cuidadosamente. Rin se acercó y colocó su mano brillante sobre la cabeza del adolescente, inspeccionando cuidadosamente su estado. Deberías descansar un poco. Todavía hay una pequeña cantidad de sedante en su sistema. El próximo turno llegará pronto y podremos regresar a Konoha. Duerme y descansa hasta entonces. Está bien, puedo ayudar. Naruto se movió para levantarse, pero sintió 2 pequeñas manos empujándolo suavemente hacia la cama. No, quédate aquí. Estaremos bien. El camino de regreso a Konoha será largo y dudo que alguien quiera cargar tu cuerpo inconsciente. Naruto dejó escapar un suspiro de derrota y finalmente asintió, hundiéndose de nuevo en la cama. Al menos podía averiguar qué había sucedido. Jiraiya asintió y sacó a los 2 jóvenes shinobi, pero regresó a la cama. ¿Todo bien? Naruto levantó una ceja, sin estar seguro de lo que estaba hablando. Parecía que viste a un hombre muerto cuando entré. El rubio comenzó a reírse y lentamente negó con la cabeza. Sí. Algo así. Me sentí aliviado de verte de una pieza.
Jiraiya frunció el ceño, observando al adolescente durante un largo momento, luego salió de la habitación después de que asintió. El sabio cerró lentamente la puerta y se apoyó contra ella. Se cruzó de brazos y comenzó a acariciarse la barbilla, pensando en la reacción. Naruto dejó escapar un suspiro de cansancio y sus orbs viajaron hacia la puerta, donde aún podía sentir la firma de chakra perturbada de Jiraiya. De repente se sintió muy cansado, como después de un día entero de entrenamiento con un ejército de clones de sombras, y su agotamiento colectivo lo golpeó cuando desaparecieron. Se frotó los ojos con el dorso de la mano y se dejó hundir de nuevo en su paisaje mental para finalmente descubrir qué diablos estaba pasando. Dormir puede esperar, pero esto no. Se arrastró hasta el árbol de mimbre más cercano y se hundió lentamente en el suelo, apoyándose contra la superficie cruda. Kurama se acercó y se acostó frente a él, sus gigantescos ojos rojos aún llenos de irritación. Entonces, ¿qué diablos pasó? Si no pudiste resolverlo por ti mismo con tu patético cerebro humano, estamos en el pasado. Para ser exactos, tenemos un poco más de 10 meses hasta tu nacimiento. Dijo Kurama con un tono obviamente molesto. No lo entiendo. Realmente no recuerdo lo que pasó. ¿Estás realmente seguro de que ese bastardo no nos atrapó con su Sharingan? El zorro solo puso los ojos en blanco con molestia. No, estoy seguro. Todo se siente demasiado real para ser un genjutsu. Todo el mundo actúa como solía hacerlo. Es demasiado real y ya traté de descartarlo. Naruto negó con la cabeza. Todavía es más creíble que Madara haya podido crear algo como esto, que viajar en el tiempo. Lo último que recuerdo de la pelea con ese bastardo es que lo golpeé con mi Rasengan, pero después de eso está en blanco. Me temo que no puedo responder a eso. Tampoco tengo idea de cómo diablos esto podría ser posible. Eres un Biju. El más fuerte de todos. ¿Cómo puede ser que ni siquiera tú sepas lo que pasó? Naruto se frotó la cabeza, obligando a su cerebro a trabajar, mientras Kurama entrecerraba los ojos. ¿Por qué diablos perdí mis recuerdos en primer lugar? Naruto miró a Kurama, todavía frotándose la cabeza con la esperanza de que le trajera recuerdos de cómo diablos llegaron aquí. Kurama dejó escapar un suspiro. Estabas actuando como alguien loco en el hospital, así que pensé que sería una buena idea evadir algunas preguntas delicadas y ganar algo de tiempo. Fue fácil después de que te desmayaste. Pero como siempre, lo estropeaste todo. Kurama dejó escapar un resoplido de frustración y apartó la mirada de la confundida rubia. ¿Qué hiciste? Hice una barrera mental para tus recuerdos, junto con algunos de tus conocimiento sensible. Naruto frunció el ceño. Mi conocimiento. Solo piensa en cómo reaccionarían si comenzaras a lanzar Rasengans, o usaras mi chakra o tu modo sabio. Eso solo arruinaría todos mis esfuerzos por mantenerme fuera de la vista después de tu pequeña escena en el hospital. Pero arruinaste mi plan. Hiciste otra barrera por ti mismo con tu cerebro idiota. Naruto levantó una ceja. Quería descartar la barrera cuando las cosas se calmaron después del interrogatorio, pero tú y tu cerebro obstinado eran más fuertes de lo que pensaba. Tengo que admitir que subestimé tu voluntad. Estabas negando tus recuerdos y cuando finalmente pude sacar algo, para obligarte a liberar tu bloqueo mental, te resististe como un loco cada vez que intenté escapar. Y por cierto, me encerraste durante 3 largos meses. Kurama ladró el último con ira mientras Naruto enviaba una sonrisa de disculpa hacia el zorro. Lo siento. No fue intencional. El rubio se cruzó de brazos y cruzó las piernas, concentrándose y golpeando pensativamente su mejilla. Entonces quieres decir que cuando yo, o más bien Toroku, determiné que no quería recordar, hice otra barrera mental sobre la tuya. Kurama asintió como respuesta. Naruto pensó en la pelea con los Aida Belua Nins, cuando vio el odio puro en esos ojos. A los ojos de Kakashi y a los ojos de Kitsuchi. Algo se rompió en él. En ese mismo momento volvió a ver cuando Inou murió, cuando trató de darle el hombro a Sakura, cuando le prometió que traería la paz. En ese mismo momento, determinó que liberaría al comandante y a Kakashi del círculo de odio y traería la paz. Ahora lo entendía. Cuando finalmente aceptó su legado, sus recuerdos,
dejó de negar y cerrar los intentos de Kurama de romper su barrera. ¡Qué típico! Él fue el que se equivocó, el que restringe sus propios recuerdos. En realidad, hiciste dos barreras. El kitsune escupió las palabras como si fueran veneno agrio, y Naruto levantó una ceja confundido. Finalmente pude casi descartar tu primera cuando el yo en cocina reaccionó a mi presencia en Kumo. Tuviste suerte de que pudiera expulsar suficiente chakra para curar tu herida, gracias a mi otro yo. Esa habría sido una cobertura perfecta para nosotros. Pero no. Tuviste que enloquecer y encerrarme de nuevo con esa maldita segunda barrera. Kurama estiró su columna vertebral y colocó su enorme cabeza sobre sus patas delanteras cruzadas y bostezó, mientras sus enormes ojos rojos brillaban peligrosamente hacia el joven. Tampoco me ayudaste con eso. Cielos. Actuaste como si quisieras hacerme pedazos detrás de esa maldita puerta. ¿Cómo diablos no me asustaría? Podrías haberme dicho que estabas detrás de esa maldita puerta y la habría abierto de inmediato. Simplemente no entiendes cómo funciona una barrera mental. Era tu proyección y no yo. Cuando finalmente hayamos terminado, debes ir a ver a un psicólogo. Eres raro. Como si tuvieras derecho a quejarte de eso. Kurama apartó la cabeza de él con un irritado ch, pero Naruto ya se olvidó del insulto y frunció el ceño. Todavía tendría los chequeos semanales con Inohachi. Así que realmente estamos en el pasado. Kurama solo asintió y Naruto hizo una expresión de asombro, ya que el pensamiento finalmente se hundió en su mente y se dio cuenta de lo que eso realmente significaba. Podemos cambiar las cosas. El zorro asintió de nuevo, observando a Naruto mientras su rostro se movía a una mueca extraña por las abrumadoras posibilidades. Puedes. Pero si cambias demasiado, no sabrás lo que sucederá. Tal vez ya estropeaste algo importante. Naruto asintió con la cabeza en comprensión, pero la amplia sonrisa nunca abandonó su rostro. Hay tantas cosas en mi mente. Pero sé una cosa con certeza. Tenemos que atrapar al verdadero Madara mientras está débil. Rin está vivo, por lo que Obito debe seguir siendo él mismo. Si llegamos a él a tiempo, todo estará bien. No devastarás Konoha, mamá y papá no tendrán que morir y... Naruto se congeló por un momento. No tendrán que morir. Están vivos. Todavía están vivos. Una sonrisa tierna y aliviada apareció en su rostro, y lentamente levantó la mano y tocó el lugar donde recordaba que Kusina le había dado un suave beso en la frente, cuando se conocieron por primera vez. Kurama puso los ojos en blanco y ladró a Naruto. Borra esa expresión idiota de tu cara. Esto es serio. Naruto negó con la cabeza y trató desesperadamente de concentrarse en su problema. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Mantén un perfil bajo. No creo que sea una buena idea volver a hacer eso y excluir quién eres. Y absolutamente no antes de haber sido concebido. Realmente no sé qué te pasaría si eso no ocurriera. Naruto frunció el ceño. ¿Qué haremos con Inohachi? Kurama puso los ojos en blanco. Yo me encargaré de ese problema. Naruto entrecerró los ojos y miró con recelo a su esponjoso inquilino. Si pudieras cuidar de Inohachi, ¿por qué diablos bloqueaste mis recuerdos en primer lugar? Porque estabas actuando como un loco y a punto de volverte rebelde, los demás te habrían matado. Incluso el tercero fue tenso. Pensé que sería mejor si te tomaras un largo descanso hasta que descubriera qué deberíamos hacer. Y sin mencionar que con ese pequeño acto mío ganaste una nueva identidad. ¿Qué piensas? ¿Cómo diablos responderías a los interrogadores? Nunca podrías engañarlos. Te acabo de dar una portada perfecta. Además, fue divertido. Al menos durante las 2 primeras semanas. La última parte de la oración murió en un gruñido frustrado. Naruto no pudo evitarlo y se echó a reír, pero inmediatamente se detuvo cuando una garra afilada aterrizó entre sus piernas y los ojos rojos brillaron peligrosamente. El rubio tragó saliva y envió una mirada de disculpa hacia el zorro. ¿Y qué descubriste en los últimos 3 meses? Nada, porque me encerraste y estaba ocupado tratando de romper tus estúpidas barreras mentales. El Biju resopló con furia y Naruto decidió no pincharlo más. ¿Qué pasa si le contamos todo a Jiji?
empujó a Jiraiya. Confía en mí. Minato no necesitará saberlo hasta que sea concebido. Kurama sacudió lentamente la cabeza y finalmente se quitó el colmillo peligrosamente cerca de sus piernas como una última advertencia. Este Hiruzen no es el mismo que conocías. Inmediatamente te enviaría de regreso para otra ronda de interrogatorios y dudo que esta vez fueran tan amables como lo fueron. En este tiempo, te vio como un posible regalo si aún no te habías dado cuenta. Y Jiraiya. Sabes muy bien que la única razón por la que él es tu sensei ahora es para eliminarte si te vuelves rebelde. Además, piénsalo. Creerías tu propia historia. Que eres del futuro. Además, es casi la víspera de Año Nuevo. Debería ser concebido pronto si aún no lo has estropeado. Naruto asintió, aceptando, pero su corazón se apretó cuando pensó en los ojos sospechosos y fríos del tercero. Extrañaba al viejo Houkill. No esté aquí en este tiempo, ese que lo miró con cuidado y amor. El rubio dejó escapar un suspiro cansado y sus pensamientos migraron hacia sus padres. Creo que mis padres se llevan bien. Naruto inclinó la cabeza e hizo una mirada de asombro, ganándose un resoplido de disgusto del zorro. No me recuerdes nada de eso. No estoy interesado en ese tipo de cosas. Esto será más problemático de lo que pensé al principio. Kurama asintió y se estiró. Vete ahora. Estoy agotado. Fue un dolor en el culo deshacerse de tus estúpidas barreras mentales. Naruto asintió, se levantó y golpeó la pata de su amigo naranja, quien dejó escapar un resoplido irritado como respuesta. Una sonrisa de complicidad apareció en su rostro. Kurama nunca admitiría que se sentía aliviado de verlo de nuevo, además feliz, pero sabía leer entre líneas. Después de todos estos años y todavía actuando como el aterrador Kyuubi. Naruto estiró los brazos y dejó al zorro en paz, sin darse cuenta de la pequeña sonrisa que se extendió por el rostro de Kurama y dejó escapar un suspiro de alivio. Mocoso idiota. Kurama murmuró en voz baja y se dio la vuelta para finalmente tomar una merecida siesta. Naruto durmió durante 3 horas, antes de levantarse, cambiarse de ropa y comenzar a buscar a los demás. Solo tomó un segundo después de que extendió su chakra para encontrar a todos en el techo. Estiró sus músculos aún doloridos y se dirigió hacia el techo del poste. Mañana otra vez. Los 3 miraron hacia él mientras se arrastraba por el costado del techo y gimió cuando sus músculos doloridos casi chirriaron por su movimiento. Kurama. ¿Podrías acelerar un poco la curación? Estoy durmiendo. Desnuda. De todos modos, no es como si fueras a morir por eso. Naruto dejó escapar un irritado CH, afortunadamente nadie lo notó. ¿Cómo te sientes, Toroku? Rin se acercó a Naruto, quien se sentó en el borde y comenzó a masajear los músculos doloridos de su pierna. Bien, descontando que mi cuerpo se siente como plomo. Rin solo asintió. Eso se debe principalmente al sedante. Kakashi se volvió hacia el rubio y cruzó los brazos frente a su pecho. ¿Qué pasó antes de que llegáramos? Naruto colocó su tobillo derecho sobre su rodilla izquierda, masajeando su pantorrilla y frunciendo el ceño mientras reunía sus pensamientos para responder. Está un poco nublado antes de que aparecieras, pero tal vez media hora antes de que vinieras me desperté. Afortunadamente no lo notaron, así que tuve algo de tiempo para recuperarme. Deberías haber visto sus caras cuando les pateé el trasero, Dattebayo. Kakashi solo puso los ojos en blanco con irritación. Apenas pudiste mantenerte erguido cuando llegamos allí, así que no tires del arco largo. Naruto solo se encogió de hombros. Está bien, hice 5 clones patéticos, me liberaron, luego agonicé detrás de una barrera tambaleante durante 10 minutos antes de que me golpearan. Satisfecho. Naruto se cruzó de brazos y se alejó de Kakashi con un puchero, enfurruñado como un niño. Jiraiya lo observó con atención y sus dudas sobre él comenzaron a disiparse cuando vio la reacción muy familiar. Lo has hecho bien. Se acercó y alborotó sus mechones rubios. La expresión malhumorada se desvaneció inmediatamente de su rostro, reemplazada por una sonrisa. Gracias por venir a por mí. Sus 3 camaradas levantaron una ceja, pero no respondieron hasta que Jiraiya dejó escapar una pequeña risita. Sabes,
no quiero pensar en lo que Minato me haría si te hubiera perdido. Una sonrisa descarada apareció en el rostro de Naruto. Tengo algunas ideas para un castigo adecuado para ti si eso alguna vez sucede. El rubio se rió entre dientes y Jiraiya hizo una mueca de molestia. Mocoso descarado. Se cruzó de brazos y se alejó del rubio, cuya risa solo surgió por la reacción infantil que tanto extrañaba. Finalmente dejó escapar un suspiro, mirando la parte posterior del Sannin con una expresión cálida hasta que cerró lentamente los ojos. Morirás a causa de tu vejez esta vez. Lo juro. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, estaba inmóvil detrás del espejo de dos caras, mirando a la inconsciente Aida Belua Kunoichi al lado de la mesa, apoyada en sus ataduras en la silla. Se sorprendió de que la mujer soportara el interrogatorio durante tanto tiempo. Estaba exhausta e inconsciente cuando el sapo de la prisión llegó con ellos hace poco más de 12 horas. Los médicos la curaron lo suficiente como para recuperar la conciencia después de que fue golpeada por un jutsu de racionamiento. Ella simplemente se desmayó de nuevo por el agotamiento. Minato miró hacia Inohachi, quien solo sacudió la cabeza lentamente y salió de la habitación dejando sola a la Kunoichi. Solo un segundo después de que la puerta se cerrara detrás de él, dos Anbu aparecieron junto a la mujer, pero en el siguiente segundo se fueron junto con el cautivo. El Hokage giró la cabeza hacia el interrogador que entró en la sala de observación. Estaba demasiado agotada. No tuve tiempo suficiente para llegar a sus recuerdos antes de ayer. Inohachi se volvió hacia el rostro lleno de preocupación de Minato. No te preocupes. Toroku está bien. Puede que no haya podido alcanzar sus recuerdos más antiguos, pero deberías estar orgulloso. Luchó duro. Aparte de algunas grietas en su orgullo y algunos moretones, está bien. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Minato. Lo sé. Es fuerte. Pero estoy preocupado, ¿cómo pudo suceder esto? El Hokage miró fijamente dentro de la habitación vacía durante un largo minuto, luego el interrogador principal Mekouto entró en la sala de observación y se detuvo junto al líder rubio. Okage-sama. Inohachi-san podría continuar con el comandante. He terminado con él. Desafortunadamente, está bien entrenado. Lo único que pude sacar de él fue su nombre y su rango. Kitsuchi, segundo comandante de las fuerzas Shinobi de Aida Belua. Creo que es hora de que avancemos al siguiente nivel. Mekouto sintonizó hacia Inohachi, mientras Minato asintió e hizo una breve cadena de señas con las manos. Un Anbu apareció a su lado, con una ligera reverencia. Okage-sama. Trae al comandante adentro. El Anbu asintió y desapareció de la pequeña habitación sin decir una palabra. El Hokage dejó escapar un suspiro de cansancio y masajeó el puente de su nariz con los ojos cerrados, esperando que el Anbu finalmente trajera al comandante. Después de un largo minuto de silencio, abrió los ojos, observando cómo el Anbu reaparecía con el cautivo, lo aseguraba a la silla y desaparecía de la habitación después de que terminara. Minato se volvió lentamente hacia Inohachi y asintió, dando una orden de silencio al hombre. El destello amarillo de Konoha observó el proceso con ojos pensativos, esperando pacientemente a que el interrogador terminara su trabajo. Minato permaneció inmóvil durante una larga hora, fijando su mirada en los dos hombres al otro lado del cristal. Inohachi finalmente abrió los ojos y se alejó del cautivo que jadeaba pesadamente. La ropa de Kitsuchi estaba empapada con su sudor, pegada a su cuerpo musculoso. Sus ojos marrones se movieron hacia el espejo, mirando su propio reflejo jadeante mientras intentaba recuperar el aliento. El Shinobi Aida Belua negó con la cabeza para aliviar la sensación de mareo en su cabeza. Luchó duro con el interrogador, pero al final falló y el Shinobi rubio se deslizó fácilmente a través de su defensa. Su entrenamiento fue casi inútil cuando se enfrentó a la técnica de Inohachi, y los sellos de oferta de chakra colocados en su cuerpo cansado tampoco lo estaban ayudando. El entumecimiento comenzó a extenderse por su mente, sintió que el mundo se deslizaba hacia un lado cuando su cabeza comenzó a dar vueltas. La sensación finalmente se calmó después de un largo minuto, que se sintió como una eternidad, y el comandante se preparó y enderezó su cuerpo. Minato observó la escena,
esperando que Inohachi finalmente entrara en la sala de observación y revelara lo que logró aprender de su cautivo. Observó al Shinobi frente a él, su lucha por mantenerse consciente, casi perdiendo su batalla, y al final finalmente se enderezó con orgullo en el asiento. El interrogador entró en la habitación y el Houki lo miró de pies a cabeza. Parecía obviamente cansado y exhausto. La técnica del clan Yamanake no requiere una gran cantidad de chakra, sino una concentración y un control más continuos. Informe. Minato se mantuvo profesional con su amigo. A pesar de que se habían vuelto mucho más cercanos después de la repentina aparición de Toroku, esta es una situación grave. El Yamanake tomó asiento para ordenar sus pensamientos por un breve segundo con los ojos cerrados, antes de responder. La operación fue discreta, solo él, su equipo y el Tsuchikage lo saben. Sin embargo, parece que solo recibió la información más necesaria, lo cual es extraño. Es el segundo comandante de Aida Belua, un shinobi de alto nivel, además el pariente del tercer Tsuchikage. Inohachi dejó escapar un suspiro de cansancio, mientras un ceño fruncido aparecía en el rostro de Minato. Pariente del Kaiju. Esto podría estropearlo todo. O esto podría ser una ventaja. Dependería de cómo usara sus cartas. La voz de Inohachi lo sacó de sus pensamientos. Parece que el viejo no confía en él lo suficiente como para revelar todo sobre sus planes futuros. Simplemente estaban operando. Lo que es preocupante, ya sabían sobre la misión de Toroku el día que nuestro equipo partió de Konoha. Esta no fue solo una oportunidad accidental que utilizaron. Fue planeado con mucha anticipación. Inohachi dejó escapar otro suspiro de cansancio y el ceño fruncido se hizo más profundo en el rostro de Minato. Lo siento Minato, a pesar de su herencia, eran solo papas fritas pequeñas. No encontré nada que filtrara la información sobre su misión. Minato asintió, con los ojos fijos en el comandante dentro de la sala de interrogatorios. Descansa Inohachi. Quiero un informe completo cuando te despiertes y una pantalla de mente llena mañana. Tal vez todavía esté almacenando información interesante que no se ocupa de este caso. Inohachi asintió y salió de la habitación después de una reverencia hacia su amigo y su respetado líder. Minato esperó un largo momento y sin pensarlo dos veces, salió de la habitación y entró en la que estaba detrás del vidrio que albergaba al comandante Aida Belua. El shinobi se puso rígido cuando el destello amarillo de Konoha entró en la habitación, fijando sus orbs azul celeste en él, examinándolo de pies a cabeza. Minato mantuvo la calma y lentamente se acercó a Kitsuchi con una cara sin emociones. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del comandante cuando sintió las gotas de sudor frío correr lentamente por su espalda, mientras obligaba a su cuerpo a moverse y mirar al hombre que estaba sobre él. El odio se apoderó del miedo en su mente cansada. Sus ojos oscuros comenzaron a arder con las llamas del odio, su rostro se convirtió en una máscara de ira. Sus ojos oscuros se cruzaron con los orbs azul celeste del temido shinobi, el hombre que fue directamente responsable de la muerte de su esposa y cientos de sus camaradas. Comenzó una batalla silenciosa entre los dos hombres. Una batalla de voluntades. El que rompa el contacto visual primero perdería. El escozor en los ojos de Kitsuchi aumentó, pero reprimió el impulso de parpadear. Sus ojos se oscurecieron, cuando la imagen de su esposa riendo apareció en su mente, reemplazada por la imagen de su hija, la pequeña y frágil forma de Kurotsuchi, que crecerá sin madre y tal vez, sin un padre. Los ojos oscuros se vuelven perseguidos detrás de las llamas del odio, detrás del impulso de venganza. De repente, la máscara sin emociones del Houki se derritió. La tristeza se extendió por su rostro y sus orbs azul océano reflejaron solo lástima hacia el cautivo. Kitsuchi de repente sintió que Kuse estaba tirado en la tierra, su cuerpo asegurado con cables, mirando a un shinobi rubio muy similar. La misma mirada, el mismo brillo en sus ojos, la misma lástima. Perdiste a alguien en la guerra. El comandante Aida Belua se estremeció cuando la voz de Minato llegó a sus oídos e inmediatamente desvió la mirada, maldiciendo mentalmente por su suavidad, pero el creciente dolor empujó lentamente sus otras emociones. Permanecieron en completo silencio durante un largo minuto, antes de que la voz cansada y quebrada de Kitsuchi lo rompiera.
Lo hice. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú y Tukai amenazan la paz entre nuestras naciones? El Shinobi Aida permaneció en silencio. A pesar de la proximidad del hombre que había causado su dolor, su sufrimiento y su luto por su familia, su odio simplemente se había marchitado, la última pizca de su odio ardiente se desvaneció, dejándolo en el profundo abismo del dolor. Kitsuchi forzó sus emociones en la parte posterior de su cabeza, enterrándolas profundamente en su mente, guardando la imagen de su esposa, su cuñado. No movió la cabeza mientras fijaba su mirada en las rayas y curvas de la mesa de madera frente a él. Hablando de paz, mientras tus manos están cubiertas de sangre, con la sangre de mi esposa y cientos de otros. Tú y tu hermano sois hipócritas. Minato permaneció en silencio durante un largo minuto, con los ojos fijos en el perfil del comandante frente a él. Somos Shinobi. Nuestras manos, nuestras almas están empapadas de sangre. Lo único que podría lavarlo y detener el círculo de odio es la paz. Con esto, Minato se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar al confundido Kitsuchi. Viajar de regreso a Konoha fue igual a tortura. Si bien llegaron al puesto en un día, el camino de regreso a Konoha duró casi 2, debido a sus músculos adoloridos y su sistema de chakras en mal estado. Kurama no tenía prisa por curarlos por completo, y Naruto tuvo la sensación de que este era su castigo por encerrarlo detrás de esas barreras. El temido Biju, el zorro demonio de 9 colas, estaba enfurruñado como un niño pequeño dentro de su paisaje mental, rechazando cada interacción. Bueno, no podía culparlo, pero aún así era molesto detenerse cada 2 o 3 horas para descansar al menos 30 minutos el primer día, principalmente como resultado de sus piernas temblorosas. Gracias a Kami, Kurama llegó a un acuerdo con él en la primera noche en el bosque y después de una larga hora de súplicas, finalmente comenzó a curarlos adecuadamente. Aparte de su molestia por el dolor casi continuo en sus extremidades, estaba agradecido por la demora de 2 días antes de regresar a Konoha. Sus pensamientos volvieron a Sakura y finalmente se dio cuenta de que sus amigos, casi todos sus amigos, no existían aquí. Al menos no como él los conocía. Kakashi estaba aquí, no muy diferente del adulto. Jiraiya. Bueno, él era el mismo pervertido torpe que recordaba y amaba tanto. Pero los demás ni siquiera sabían de él. La mayoría de ellos aún no habían nacido o ni siquiera habían sido concebidos. No hay viejos amigos. Sin embargo, no había Uchiha locos, megalómanos e inmortales ni monstruos descerebrados con 10 colas. Solo una serpiente y, con suerte, una versión muy antigua y débil de Madore, sin esa molesta capacidad de reconstruir su cuerpo innumerables veces. Sacudió la cabeza. Tendría tiempo suficiente para pensar cuidadosamente en todo cuando llegaran a Konoha. Necesitaba descansar después de esta misión con seguridad y le brindaría una gran oportunidad para establecerse y planificar lo que tendría que hacer. Y como Au. Una sonrisa triste apareció en su rostro mientras miraba la espalda del Sennin frente a él. Lentamente giró la cabeza hacia la derecha donde, en ese momento, Kakashi saltó a una rama para saltar a otra. La tristeza se desvaneció lentamente y una sonrisa se extendió por su rostro. Ver a su sensei pervertido muerto hace mucho tiempo fue un shock, ver a Kakashi como un adolescente, tal vez alrededor de 14 o 15 años, fue divertido. Pincharlo continuamente no tenía precio. Un pensamiento comenzó a formarse en su mente de cómo le patearía el trasero durante su próximo combate, y una risa diabólica resonó en su mente al pensarlo. ¿Cómo debería vengarse de la indignidad de la técnica de los 1000 años de dolor? Kakashi frunció el ceño cuando miró hacia el sonriente Naruto. ¿Qué? Nada, solo soñar despierto. El Jounin entrecerró los ojos con sospecha cuando Naruto se echó a reír con un pequeño toque malvado en su voz. Dejó escapar un suspiro de satisfacción y la sonrisa entumecida nunca abandonó su rostro. Estaba tan feliz. Tan tranquilo, aliviado, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que había encontrado algo que perdió hace mucho tiempo, su antiguo yo, su yo alegre, bocón y bromista. Enormes cantidades de agradecimiento lo recorrieron hacia alguien que nunca había conocido o conocido. Toroku, gracias.
Solo quería disfrutar de esta paz a su alrededor por un poco más. Konoha estaba aquí, con todo su orgullo. Sus seres queridos están vivos y él estaría seguro de que permanecieran así, junto con todos los que le importan. Tendrán un futuro nuevo y mejor. La determinación apareció en su rostro y saltó hacia adelante gritando al mundo, golpeando el aire, sin molestarse con las miradas confusas detrás de él. Tuvo una segunda oportunidad y no había forma en la tierra de que fallara.